existe esta percepción de que cuando vas a llegar a trabajar para una empresa tipo Heineken, o sea, como que piensas, estoy llegando a hablar con Heineken. Y, güey, no estás hablando con Heineken. Heineken no existe. Uh-huh. Estás hablando con una chava... Sí, con que es Daniela, con Pedro, con... O sea, entender eso te puede llevar muy lejos. Me encanta la idea de cuando conozco a una persona, tratar de ver a través del disfraz que todos usamos. O sea, no eres tan importante porque nadie sabe nada. Para mí eso es importantísimo saberlo. Se conecta mucho con el tema que hablábamos hace rato, del disfraz de la gente. Entonces, percibir a la gente y percibir el mundo bajo esos ojos también puede ser muy liberador. No sé si estaba seguro exactamente qué quería. No sé si lo estoy seguro ahorita, pero sabía que eso no quería hacer. No es tan común, o al menos yo no tengo tantos ejemplos de gente que empieza como empleado en la industria publicitaria, ¿no? Tú entraste a BBDO como copywriter y luego estuviste en Young & Rubicam ya como director de arte. A dar el salto y emprender, ¿no? Y además hacerlo con éxito. No lo veo que pase tantas veces, ¿no? Por lo general se quedan en esa carrera creativa e intentan ascender a los grandes puestos dentro de una gran compañía o una agencia, ganar premios y demás, ¿no? Pocos hacen el brinco. En tu caso, ¿qué sientes que hizo que te quisieras salir de esa carrera y lanzarte a otro lado? Ese mundo, el de la publicidad en agencias, es un mundo que es como medio, que puede ser medio confuso para el creativo, sobre todo para el creativo joven. Cuando estás muy chavo, digo, ya era mi caso. O sea, yo, por ejemplo, mi sueño cuando yo todavía vivía aquí en Monterrey era... yo quería hacer un comercial de que saliera en el cine, güey. Hacer un comercial que saliera en el cine. Para mí eso era como lo... De hecho, así elegí mi carrera. O sea, como que dije, bueno, ¿quién hace eso? Y yo pensé, bueno, pues los que hacen mercadotecnia. Y quizá ahorita podemos platicar de eso, pero me voy a trabajar a Ciudad de México, a estas agencias, y es como súper alucinante. Primero llegas a las oficinas y ves todos estos premios. ¿La primera cuál fue? ¿Esa? BBDO. Entras y ves estas vitrinas con premios de Cannes y con estas cosas, ¿no? Y es súper flashy, es súper bonito como ver eso. Se siente así como, güey, estoy en la cima del mundo. Es un trabajo muy bonito porque te da muchas posibilidades. En donde si tú como copywriter escribes un guión en donde tú escribes 30 paracaidistas se tiran de un avión y forman una palabra con luces en el cuerpo. O sea, 3 semanas después estás filmando eso. Entonces, eso es la neta, es muy, muy intoxicante. O sea, como que es muy bonito trabajar como a esa escala con esas agencias. Porque además eran marcas muy grandes. Son marcas muy grandes. O sea, Mercedes-Benz, Pepsi, marcas así súper grandes. O sea, es muy bonito eso. Yo los primeros 3 años de estar trabajando allá me estaba yendo muy bien. Fíjate, yo estaba aquí en un trabajo y trabajando en una revista. La neta me iba muy bien. O sea, el dinero que yo ganaba en ese tiempo era una revista de novias. Una experiencia muy chistosa y muy bonita, la neta. Pero lo que me pagaban en ese tiempo, para mí era un mundo de dinero. Yo lo sentía como un mundo de dinero. Pero yo quería irme a la publicidad. Entonces... Entonces, ¿tu primer chamba recién graduado cuál fue? Híjole, es que yo empecé a trabajar desde mucho antes de graduarme. Empecé a trabajar desde que yo tenía como 16 años, más o menos. Porque le empecé a mover a la computadora desde que tenía como 12. Entonces ya para los 14 ya tenías amigos de mis papás pidiéndome cosas. O sea, como que empecé muy joven. Tuve un trabajo durante la carrera que diseñaba presentaciones en Flash. No sé si te acuerdas de esa onda. Bueno, hacía eso. Creo que esa fue mi primera experiencia como trabajo de diseño así como tal. Pero a los 12, o sea, 12, 14 años, ¿qué hacías? Ya. Es una historia chida.
mis papás se ganaron un carro de la Casa del Tec. Ok. ¿Ok? Ujú. Mi papá agarra, él trabajaba en marketing. A ver, me voy a ir un paso más atrás. ¿Tú qué hacían? Ajá, ya. Mi papá trabajó mucho tiempo en marketing en Maseca. Ok. Ah, mi papá también trabajó en Maseca. ¿Ah, Un sí? tiempo, sí. Bueno, sí, igual dice Pero en hasta se finanzas, conocen. en la parte de Ya, finanzas, ya. sí. Sí, pues esto fue así hace un chorro de tiempo. Ujú. Entonces, mi papá trabaja en Maseca, Ujú. se independiza para poner una agencia como un estudio de creatividad, digo, de comunicación estratégica, Ok. como comunicación B2B, Ok. ¿no? Ujú. Yo crecí, pero siempre él tenía como un diseñador frustrado dentro de él. Ok. Yo siento. Entonces, yo crecí desde muy chiquito rodeado de revistas de diseño. Había una revista, no sé si la conoces, se llama Communication Arts. No. Es una revista, no sé si sigue existiendo, pero mi papá tenía una suscripción. Íbamos al P.O. Box todas las semanas a recoger revistas y Ok. para mí era emocionantísimo llegar y que había una Communication Arts porque eran fotos. A ver, al final la publicidad y la comunicación es como muy bonita Sí. visualmente. Entonces, para un niño, pues Ujú. también está padre. A mí me encantaba ver todas esas fotos y todo eso. Entonces, Yo tenía pásale. un libro que me gustaba mucho, que Ajá, siempre en la feria del libro lo compraba, así como varias compilaciones, que era como de guerrilla marketing y volumen 1 o ya. tal, y eran puros, y una Pero de compilación niño, de puros, pues de chavito, de ¿no? De chavito. prepa o no sé, me encantaba abrir eso y ver como, órale, agarraron las rayas del cruce peatonal y lo pusieron con liquid paper, o sea, como, ¿sabes? Es que es Que hacer padre, o sea, no cosas, importa qué edad tengas, ajá, ¿no? Yo me acuerdo mucho una junta que me llevó mi papá. Yo creo que esa junta para mí ujú, fue como clave en mi vida, porque me llevó una junta un sábado a una agencia que se llama Tarini Contreras, sigue ajá, existiendo. ajá, que llevaron Este, rayados mucho de tiempo. hecho, yo me topé a Marisela hace poquito y le dije, Marisela, tú no sabes, pero tú me hiciste quererme dedicar a lo que yo Ok, me dedico, porque yo fui a esa junta con mi papá un sábado en la mañana y yo entré a su oficina y veía cuadros como con colores, güey, ¿no? O ujú, sea, que era ujú, diferente a una oficina normal, ¿no? ujú. Entonces, eso para mí fue súper, súper impactante, como ver eso. Ujú. Y súmale el tema de las revistas que siempre estaban en la casa. Pásalo de la casa del Tec. Mi papá agarra, vende el coche y con todo el dinero se compra todo lo que había para diseñar en ese tiempo. Una Mac, pero o Ajá. sea, cuando se llamaba PowerPC el Ok, modelo. ok. Se compró un escáner, se compró una cámara digital. Pero ese en ese momento era, no o sea, nadie tenía eso, güey. O sea, Ujú. eran productos que no No, existían. y eran caros para lo que era. O sea, Ajá, ajá. Se compra todos los paquetes, el Photoshop versión 2, todos los paquetes, ujú. ¿no? Pero venían en estas cajas. Sí, sí me ¿Sí? acuerdo. ¿Ubicas? Sí, Sí. sí, Bueno, sí, venían en sí. Que estas una cajas cajota y todavía. venía un disco adentro y un manual. A veces, Ajá, ajá. exacto. Entonces, mi papá instala todo eso y él lo usaba para hacer presentaciones y cosas de su trabajo. Ujú. Pero para mí eso se convirtió como en mi Nintendo, güey. Ya. ¿Sí? O Ujú. sea, para mí eso era... Entonces, das cuenta que lo que yo hacía era escanear un billete y tomarme una foto y poner mi foto en el billete. Ok, O ok. sea, ese era mi juego, güey. O Ajá, ajá. sea, entonces yo utilicé esas herramientas para jugar muchísimo tiempo desde que tenía, pues no sé, soy malísimo Con las edades. con los Ajá. timelines, pero qué sé yo, 10, 12 años. Ujú, Mis tareas de la escuela siempre tenían algo, ¿no? O sea, como que ujú. yo le diseñaba algo y tenía la impresora súper chida, no sé qué. Entonces, como que desde muy pequeño empecé con eso. Ok. Y, y desde entonces tenía como esta idea de quisiera hacer un comercial que salga en el cine. Ok. Pero lo Porque, decías que como a los 14 años te empezaron a decir. ya, A, sí. dar- Eso va evolucionando es que este güey es el que le mueve la compu, el mm. que sabe, ¿no? Como el niño que sabe arreglar la videocasetera o el niño que sabe Es poner el eso, y internet termina así, siendo ingeniero en pero. sistemas, ¿no? Ujú, O sea, para mí se hace cuenta que es lo mismo, o sea, como que de repente empiezan mi papá pidiéndome, oye, pues ayúdame a hacer una portada para no sé qué. Y de que, pues así lo vas haciendo, ¿no? Siempre, pues totalmente sí, autodidacta estás y picándole. viendo muchos, o sea, y como influenciado también por estas revistas, o sea, como que trataba de replicar como las cosas que veía. Ok. Por ejemplo, había unos libros que llegaban sobre informes anuales Ujú. que a mí me gustaban mucho y era como súper raro como que a los 15 años te guste ver Un informes informe anuales, ¿no? anual. Informes financieros, güey. Pero eran brutales, o sea, el diseño era súper hermoso, entonces yo trataba como de replicar esas cosas. Ok, Eso fue evolucionando a, bueno, ya no es mi papá, ahora es el amigo de mi papá que necesita algo. ok. Este,
y ahora es, oye, pues un negocio de no sé qué que quiere... O sea, y estás hablando del principio del internet, del principio de esas cosas en donde pues se veía hecho en Sí, o computadora. sea, la vara estaba alcanzable. Baja. Sí, 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 estaba, o sea, estaban todos descubriéndolo apenas y yo tenía esto que me copiaba las cosas que estaba viendo, ¿no? Ok. Entonces como que ahí medio se veía como que, mira, este güey le sabe. Ujú. Empiezo a trabajar con mi papá cuando estuve en la carrera, en el Ujú. despacho de comunicación B2B, Ujú. haciendo estas presentaciones y programando también. Aprendí a programar en Flash, Ok. como este lenguaje de programación que se llamaba Lingo. Ujú. Eh, y en la carrera también me empiezan a pedir cosas. La planilla de no sé qué cosa quiere hacer su sitio. Ya, Y sí. como Dios me daba a entender, yo no sabía hacer, o sea, la neta, yo no lo sabía hacer, pero yo decía que sí a todo, ¿no? Ok. Estando también en la carrera, me invitan a trabajar en una revista social. Ujú. Unos chavos ahí que querían hacer como un Sierra Madre versión tech, me invitan a hacer una revista social. Pues de nuevo, o sea, a ver, y esa revista la hacía en Photoshop. O sea, si tú le cuentas esto a un diseñador gráfico, se infarta. Sí, como haces en Este, Photoshop la revista. sí, o sea, hacía una revista en Photoshop. Ahí tenía mis spreads. Ya existía InDesign y Sí, todo claro, esto, Illustrator. claro, claro. Y creo que se hacían en esas cosas, o sea, en ese tiempo creo que todos trabajaban como en freehand o en, digo, Otro programa que es más para otros eso. programas que son más para editorial, Ujú. pero definitivamente no era Photoshop. Ujú. Pero bueno, pues eso es como a mí me daba a entender. Y yo aprendí mucho en ese tiempo, empecé a aprender del tema, por ejemplo, de imprentas. Ok. Porque o sea, hacía la revista, se la llevaba al impresor, el impresor la veía y me decía, ¿qué hiciste aquí? Y yo decía, no, pues dime cómo lo hago. No, pues mira, es que fíjate que las letras tienen que venir solamente en negro. Porque, o sea, y como estas cosas ya El muy tema del técnicas, como de preprensa, CMYK sí, sí. contra RGB y que el Ajá. color no se ve igual y que el... Sí, pero siempre aprendiendo como de esta gente. Yo primero aprendí y yo me recargaba mucho en ellos, como en, Ujú. en la gente de preprensa, que es gente Ujú. que no tiene el perfil creativo o no va hacia allá, pero le saben a ciertas cosas que a mí me sentían Técnico. hacer, sí, muy técnico, que a mí me hacían sentir como más, o sea, como que iba descubriendo poquito a poquito cómo se hacía de verdad, ¿no? Ujú. Por esa revista viene el trabajo de la revista de novias, Ok. eh, que me dicen, oye, ¿quieres tú llevar al equipo de diseño? Y estás hablando de un chavito de 22 Todavía estás en años, la carrera ahí. sí, Ok. 22, 23 años, que yo me sentía como que ya lo sabía todo. O sea, la neta es, o sea, como esta arrogancia de la juventud, ¿no? Ujú. Ujú. Y yo dije, sí, claro que sí. Y tenía un equipo de diseño, Ok. a mi cargo. eh, y fue muy bonito también el proceso, porque, por ejemplo, ahí aprendí el tema de dirección de arte, cómo Ujú. es una sesión de fotos, ya cómo trabajar, por ejemplo, ahí sí ya no trabajaba en Photoshop, ¿no? O sea, ya Ok. fue como que el pasito y Ujú. pues ya empezaba a trabajar en InDesign, ya empezaba a trabajar como en más programas para eso, pero igual, o sea, como también medio inventándolo mientras lo armaba, o sea, La de revista ya tenía repente, forma, o sea, cuando tú no, entraste la ya... creamos. Ok. Pero era una revista, o sea, era un proyecto que tenían los dueños como con mucha ambición de Ujú. hacer una revista nacional. De Ok. hecho, creo que o sea, en los primeros 2, 3 años que empezó la revista, se terminó convirtiendo en una revista importante como referente a ¿Cuál nivel era? nacional. Se llamaba Bodas y Tradición. Un Ah, claro. terrible nombre. Pero sí, sí es conocido, sí Sí, era conocida, me acuerdo. sí, sí, o sea, se terminó convirtiendo como una referencia en ese Ujú. tiempo. Digo, creo que entraron en el mundo de los impresos ya como En ya lo cuando último. empezaba así hacia abajo, ¿no? Ujú. Pero la neta es que fue una experiencia bien padre como hacer crecer ese proyecto y yo aprendiendo mientras la hacía, ¿no? O sea, como dirigiendo sesiones de fotos y a fotógrafos profesionales que yo no entiendo o sea, cómo nadie me quitó ¿sabes? O sea, Ajá. de que, güey, cállate, quítate. Sienten ese niño. O sea, Ajá. como que siempre así como ¿Qué hacías para que manteniendo el no cool. te... O sea, a ver, hay muchas personas a las que nos parece cuando llega un chavito, alguien más chico que nosotros, Ajá. a decirte cómo hacer tu trabajo, lo puedes tomar mal, ¿no? Pues como, pues tú qué sabes o tal. ¿Cómo le haces para que no detonaras eso en ellos? O sea, para que Ya. no te agarraran Sí, sí. como me estás Creo que, estorbando. creo que eso es algo que sigo haciendo hasta ahorita. O sea, Ujú. que es
Que ojo, no dudo que no supiera lo que estabas haciendo, pero Ajá. Más aún o así menos. la forma Sí, o el sí. que alguien más te diga se puede llegar a sentir. Fíjate, para mí cuando yo voy a llegar a algún lugar, independientemente de si yo conozco mucho de un tema o tengo mucha experiencia en un tema o no, Ujú. pero que voy a llegar a trabajar con alguien más, mi approach siempre es llegar a presentarme como principiante, güey. Ok. ¿Sabes? O sea, como, oye, la neta, o sea, como que estoy aquí también para aprenderte. O Ujú. sea, y eso generalmente crea un ambiente muy distinto para trabajar. Como O una sea, complicidad en lugar así, una de... complicidad. Ujú. Ya te enseño eso, tú me enseñas esto, ¿no? Y vamos Ujú, como juntos dándole. así, Ok. así, y así logré, hacíamos sesiones, todas las semanas. Ujú. De repente me ponía yo a escribir los artículos si no me gustaba lo que estaba escrito. O sea, nos podíamos hacer de todo. Ok. Muy divertido tiempo, la neta. O sea, porque fue o sea, de estar aprendiendo, era como estar en la escuela. Ok. Pero entonces hablamos de... O sea, este era el preámbulo para explicarme Ujú. cómo pasa Yo decía, de bueno, lo... en realidad lo que yo quiero es hacer comerciales Ajá. que salgan en el cine. Yo estaba estudiando mercadotecnia en ese tiempo, Ujú. odiaba la carrera. ¿Sí? Sí, fue un Porque... terrible estudiante. Desde la secundaria fui un terrible estudiante. La escuela, o sea, como que nunca fue para mí. Todavía llego a la escuela de mi Pero te hija gusta mucho aprender. muchísimo, Ajá. muchísimo. Pero llego a la escuela de mi hija todavía, güey, y es bien chistoso porque de repente me siento como si... Sí, da estrés ah, postraumático, no sé es un cómo estrés es. postraumático bien Ok. cañón, bien cañón. Sí, Pero eras malo en la escuela, o sea, ¿te iba mal en me calificaciones? iba terrible en ¿Pero si calificaciones. haces madre o nada más no pones atención o...? No me aburría, no sé. O sea, Mm. como que eh, no procrastinaba el tema de las tareas. Por ejemplo, cuando estaba en el TEC, y me da mucha pena esto con mi papá, ¿no? Porque ahora Ujú. entiendo el esfuerzo que estaba haciendo por pagar esa escuela, ¿no? Ujú. Pero, o sea, por ejemplo, ya había pasado la mitad del semestre y yo todavía ni siquiera había hecho mi cuenta para meterme al Blackboard. No, pues no. O sea, ¿sabe? O sea, como a ese nivel. O sea, a ese nivel. Pero sí me siento identificado contigo un poco porque yo era, o sea, lo Ya, dejaba para después y para después y para después y el reto así. era, es que no te pongo la calificación hasta que no subas el, entonces, la Y yo madre, ¿cómo decía, lo subo? ¿y cómo les digo ahorita que ni siquiera sé cómo entrar? O sea, que ni siquiera sé a dónde picarle para entrar donde está la tarea. Ajá. O sea, O sea, que, ay, no sé cómo ¿viste? tenía que aprender mi matrícula, así como, Así, güey, ajá. así. Y ese estudiante fui. O sea, ese estudiante fui, pero a la par estaba yo como muy interesado en lo que estaba haciendo. O sea, Mm. o en la revista, o en escanear mi cara en el billete. O sea, eso era lo que realmente me interesaba. O sea, eso era lo que realmente me podía hacer sentarme a estar tranquilo y hacer Ujú. algo, ¿no? Voy a brincar Entonces, en el tiempo nada más para sí, hacer un claro. paréntesis, pero ¿cómo harías para ahora con tu hija? O sea, si llega a pasar algo similar, o sea, ¿cuál es la forma correcta de llevarlo? O sea, porque dices, bueno, que la educación es importante, pero también tú sabes lo que te gustaba aprender. ¿Dónde piensas hacer el match? ¿O cómo le Ya, harías con ella si dices que yo a la escuela no quiero, quiero ya. bailar o quiero escribir o quiero hacer lo que sea? Fíjate, tanto Ceci como yo, Ceci es mi esposa, Ujú. sabemos que los dos somos como de una personalidad muy dispersa y no Mm. muy ordenada. Ujú. Entonces, nos llamaba la atención una escuela, obviamente como con un enfoque más Montessori, más al arte, más como a las humanidades. Ujú. Pero dijimos, no sabemos si esa es la manera, porque dos padres así, más una escuela así, Es un esta niña desmadre. va a acabar con fentanilo en la calle. O sea, no sé, Ok. o sea, como que... Entonces la metimos en una escuela sin ser una escuela demasiado rígida, Ujú. pues sí es una escuela que tiene un poquito más estructura, un poquito más Ok. tradicional. Ok. Sí, como para Contestando compensar, como específico, para compensar. compensar un poquito, creo que es de poner muchísima atención. O sea, y para mí en la escuela, o sea, como con este tema, para mí ese es el enfoque, porque siento que, digo, no es que mis papás no me hayan puesto atención, ¿no? O sea, Ujú. tuve la fortuna de tener una familia súper unida, bonita, o sea, como tradicional, pero, pero sí siento que ahorita como la conciencia en eso ha cambiado un poquito y ya sabemos que no necesariamente un sistema le funciona a todos. Mm. Definitivamente fue lo que me pasó a mí. O sea, a ver, y la escuela donde yo estudié desde el kinder hasta la secundaria, era una escuela
que pues, es una escuela bien padre, en San Pedro, que es como un municipio muy chido aquí en México. Sí, o sea, era una educación privilegiada. Era una educación privilegiada, por lo que obviamente estoy muy agradecido, pero era un sistema muy rígido. Muy rígido. Una vez una maestra me dijo que yo iba a acabar en la cárcel. ¿Así te dijo? Así. Vale. Digo, tú no te has muerto, quién sabe el rato. Quién sabe. Todavía falta mucho. Quizá. Pero quizás no por las razones que ella pensaba. El SAT, ¿no? De que no paga impuestos. Sí, ¿no? sí, yo creo que sería por algo así. No, pero, o sea, era una escuela como muy rígida. No, pues qué perra esa en maestra. donde yo me sentía... ¿Qué le dijiste? ¿Qué te hizo sentir cuando te dijo eso? O sea, ¿qué había Pues, pasado? yo no me acuerdo qué me hizo sentir. Yo no me acuerdo qué me hizo sentir a mí, pero sí me acuerdo que a mi mamá les fue a hacer el pedo del mundo porque yo llegué a decir eso. Ajá. No me acuerdo ni cómo me sentí. O sea, porque ya es que esto era parte como de como toda una ola en donde reprobaba de 10 materias, reprobaba 9. Okay. Tenía problemas de conducta. Era así una pesadilla de alumno. Y entiendo, pobres maestros también. O sea, también me pongo a pensar en una maestra que tiene que cuidar a 25 chamacos y uno le da un dolor de cabeza horrible. Pues entiendo que también... Pero sí me dijo una vez, me dijo que yo iba a terminar en la cárcel. Y que yo iba a hacer que metieran a la cárcel a uno de mis amigos de ese tiempo. Porque pensaba que era una mala influencia. No. Que de hecho está padre porque ahorita justo estoy empezando un proyecto con él. Después de muchísimo tiempo estoy empezando un proyecto de trabajo con él muy grande. O sea, él como cliente mío. ¿Se puede saber qué es o quién? O sea, Sí, es él es el director de marketing de una farmacia muy grande. Ok. A lo mejor se dejó de llevar contigo y por eso le fue bien. A lo mejor. Sí, pero, o sea, así fue. Y yo no, lo que me pregunto es, en ese tiempo tal vez las escuelas no decían, oye, a ver, tal vez no sea que este niño sea un futuro delincuente. Ajá. Tal vez es, güey, que este sistema no le funciona. Ajá, tiene otros intereses, otra forma de... Tiene otra forma de pensar, tiene otra forma, o sea, como que su atención funciona de manera distinta. O sea, yo sé que hablo, pero es para empezar, regresemos a BBDO. Ya. ¿No? ¿Cómo todo esto te llevó a... Mira, estaba en la revista. Yo sabía que me quería ir a trabajar allá. No conocía a nadie. O sea, no tenía ni idea cómo entrar, ¿no? Veo una cosa que se llamaba El Semillero. El Semillero... ¿Te acuerdas de eso? Me suena mucho, pero... Básicamente el semillero era... aplica a gente para entrar. O sea, mandas un portafolio o algo. Y seleccionan, creo que éramos 12 personas. Para ir a esta especie de... Eran como unos talleres, pero también era como una especie de concurso. ¿No? En donde... O sea, a ver, sus colegas de marketing se inventan muchas mamadas para... O sea, lo elevan bien cabrón, pero yo sí me acuerdo. Pero la onda era que tenías profesores de varias disciplinas. El profesor de tele, el de radio, el de print, de diferentes como disciplinas de la publicidad, ¿no? Nada más que esos güeyes eran top. O sea, era gente muy, o sea, directores muy chingones en la publicidad mexicana. Ok. ¿No? Pero este semillero, ¿quién organizaba? ¿Cómo? Este semillero, ¿quién organizaba? O sea, un güey. Alguien dijo, yo sí me suena. O sea, sí, como algún amigo, yo creo que flashback de ese alguien que yo creo que conocía como directores creativos y todo, y dijo, yo quiero organizar esto como para formar a los siguientes creativos. Tal. Se había muy buenas comisiones de como Headhunter. Güey, era un Headhunter básicamente. Modelo. Sí. Entonces, aplico y... Pues yo no sé qué tanto era lo que tú dices, que era como un truco. Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Aplico y me acepta, ¿no? Okay. Entonces dije, buenísimo. Y yo hablo con la dueña de la revista y le digo, oye, pues ya me voy. O sea, ya me voy. ¿Pero al entrar al semillero te van a pagar algo? No, claro que no. ¿Entonces? No, claro que no. Era entrar a la escuela. Ok. O sea, era entrar a la escuela... Y yo todavía tenía la deuda del carro y la deuda de los todo. tenis que me compré a meses sin, ¿sabes? O sea, como que cuando yo me sentía millonario. Entonces dije, bueno, pero esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero algo que salga en el cine. O sea, esto es lo que yo quiero. Yo quiero hacer publicidad, entonces me voy a ir. Okay. ¿Te cobraban aparte
O sea, Sí, pagas una claro, mensualidad. claro. O sea, era ir a Sí, estudiar, era ir a básicamente. estudiar. O sea, Era un ir a programa estudiar. para prepararte como Sí, publicista. cada semana había un brief. Te ponían un brief Ujú. inventado y te decían, no, pues vamos a hacer una campaña para Carlos V, el brief es tal, y tienen una semana para desarrollarlo. Ok. Y llegabas la siguiente semana con este director creativo, todos presentaban sus ideas y te los criticaban, haz de cuenta. Ok. Y iban dando ¿Esto puntos. era donde? ¿Aquí en Monterrey o Ciudad de En México? Ciudad de ¿Te México. fuiste a vivir a Ciudad de México? Agarré mi cajita de huevo San Juan y me fui a vivir allá a un departamento, a dormir, a un departamento de un amigo Ujú. que él es mucho más grande, pero en ese momento él me dice, vente al depa. O sea, vente al depa, aquí te recibo. En el Inter, él se iba a casar. En el Inter se separa de la chica con la que se iba a casar, Ajá. pero ya había vendido todas sus cosas. Ok. Entonces el depa estaba vacío prácticamente. Ok. Entonces yo llego a vivir en un colchón inflable. Ok. En una colonia en donde me corretearon varias veces. O sea, haz de cuenta que fue como un contraste de estar aquí en casa de mis papás, pasándola Ah, a genial, gusto. ganando bien en la revista, en donde yo era alguien, ¿no? O Ajá, sea, como que ajá, ajá. fui al colchón inflable de casa de Gerardo, que le agradezco mucho que me recibió en ese tiempo, ¿no? O sea, Ujú. y, y pues estuve ahí como 6 meses en lo del semillero, haciendo algo de freelance como para poder pagar ahí, Ujú. y bueno, termino ganando El concurso el concurso. el Ajá. programa. Termino ganando este concurso y 2 días después me hablan de BBDO. Un director creativo de BBDO me dice, oye, pues quiero que te vengas. Ok. Quiero que te vengas, pero ya la siguiente Sí, fue a semana. raíz del Sí, concurso. claro, Ok. porque él era uno de los profesores Ok. con el que yo creo que conecté más. Mm. O sea, como que él me decía así como que creo en ti. Ok. Sí, Ok. sí, sí. Agustín Esteban, un director creativo maravilloso español, Ujú. me dice, oye, vente. Ok. Y me dice, pero bueno, hay un catch. Pues vas a entrar de trainee Ujú. porque no tienes portafolio en agencia. Y yo ya llevaba un buen rato trabajando. Yo llevaba 6, 7 años trabajando. Ujú. Yo me sentía ya con mucha Claro, experiencia. sí, sí. Pero haz de cuenta que No, y aparte tenías un equipo en la otra, o sea, en la sociedad tenías un equipo, no es nada más de... aquí eres trainee. Ok. O sea, si quieres. Y vas a ganar 10,000 pesos. Ok. Este, ¿Cuánto estabas ganando en la revista para ponerlo como sí, contraste? claro. En la revista ganaba como 25,000 pesos. Ok. O sea, Pero ¿y te vivías estás en casa de tus hablando en papás? dinero de hace... Sí, sí, sí. No, y vivías en casa de tus papás, o sea, no No, allá era tenías, rico. ¿no? O sea, Güey. allá es vete a vivir a otro lado Sí, la con la renta era la renta. mitad. Más aparte acabas de pagar el programa y... Güey, o sea, estaba tan cabrón la situación. Fíjate, estaba tan jodido el tema de dinero allá. Yo Ujú. me acuerdo mucho un día que me hizo cuestionarme si quería seguir en eso, en donde tenía como 50 pesos Ujú. en la tarjeta. Ujú. No traía ni un peso en efectivo. Ujú. Era de noche en Ciudad de México y tenía que llegar a esta colonia medio ruda, Ujú. ¿no? Me meto a un cajero para sacar los 50 pesos. Y estaba tan abrumado con el tema de dinero que se me olvidó mi NIP. Ah, no te Se me acordabas olvidó, del... no sabía. O sea, pero me acuerdo perfecto de estar ahí y lloré en el cajero. Porque, o sea, pero me da No. mucha risa pensarlo ahorita. O sea, como Ajá. me da mucha risa esa situación. Como de, güey, o sea, estaba tan metido en esa onda Abrumado. que no tenía ni cómo irme y no podía sacar dinero porque no me acordaba del NIP, güey. O sea, No. estuvo cabrón, ¿no? O sea, como que, pero la neta fue una gran experiencia. O sea, siempre lo tomaba con mucho humor. ¿Lo sacaste al final? ¿Te acordaste? Sí lo saqué. Ok. Ah. Lo tomaba con mucho humor. O sea, como en ese momento me rebasó y fue de que, güey. Pero era como risa llanto, ¿sabes? Ajá, O ajá, sea, no ajá. era como una risa así de tirarme al piso de que ya situación de calle para siempre, ¿no? Sino más bien era como una risa llanto de, güey, no mames esta situación. Muy chistoso, muy divertido, como lidiando entre el freelance y el semillero. Empiezo a trabajar en BBDO. Ajá. Llego y haz de cuenta que había llegado, no me importaba el tema de ser trainee, yo dije, güey, pues lo que quiero es entrar. O sea, como lo Ujú. que quiero es entrar, quiero ver cómo se hace. Yo tenía pensado que en algún momento me iba a regresar porque yo quería hacer una agencia.
De hecho, un poco sí fuera como la idea que se me fue haciendo de que desde que estaba chico y desde que entré a esa oficina de Tarini Contreras. Así Ajá. como que yo me imaginaba, como era un sueño que estaba como medio abajo, pero yo decía, quiero Yo quiero aprender tener algo y así. quiero tener algo así. Sí, entonces, Entrando BBDO, nunca fue un tema que fueras daltónico. eh, O sea, nadie los... No, fue un tema no... de chiste. No, el tema de daltónico creo que fue antes, porque yo me enteré muy tarde de que era daltónico. Y vuelvo con el tema de la educación. O sea, güey, ¿cómo puede ser que pasaron 15 años de secundaria sin que nadie se diera cuenta? Y tú no sabías, o sea, no sabías que eso existía, o Te voy sí a decir sabías. una cosa, yo sentía que estaba tonto. Ok. Ve eso, o sea, era mi secreto que yo no me sabía los colores. Por ejemplo, cuando estaba súper chiquito y que tenías que dibujar el cielo Ujú. y que yo agarraba la crayola morada y me decían, ¿por qué? O el árbol, café, ¿no? O sea, las ramas, o sea, qué sé yo, como ese tipo de cosas. Eh, Constantemente, pues me corregían. Y yo decía, o sea, yo pensaba, ay, güey, es que no me sé los colores. Ok. Pero era como algo tan básico que me daba mucha pena decirlo. O sea, como que yo dije, güey, pues yo no sé si no vine ese día, no puse atención, Me brinqué esa clase. pero ¿por qué yo no? O sea, Porque todos entienden y yo no estoy entendiendo y yo no esto. estoy entendiendo esto. De hecho, empecé a hacer mis técnicas desde chico, de por ejemplo, cuando íbamos a comprar los útiles escolares, yo me clavaba en que tuviera el nombre del color, el color, Ajá, que ok. tuviera el nombre, porque así, o sea, por ejemplo, decían, la piel es rosa. Ujú. Y yo decía, yo ponía el rosa al lado de mi piel y yo decía, Esto no se ve. claro que no, el color que más se parecía a la piel era el verde, para mí, Ajá. hasta ahorita, ¿no? O sea, como que, pero empiezas a pensar por concepto, bueno, la piel dicen que es rosa, pues rosa, ¿cuál dice rosa este? ¿No? Ok. Y digo, y hay cosas que empiezas a identificar por concepto, de nuevo, el cielo es azul, el agua es azul, los árboles son verdes, o sea, como que cosas que sabes Y qué color dices, son. bueno, pues todo el mundo dice que es esto y es eso. Es esto. Pero era mi secreto. Y era un secreto que yo tenía desde siempre, güey. Pero me sentía sentía que estaba menso. Ok. ¿Sabes? O sea, como que decía, güey, es que, ¿cómo puede ser que todos sepan menos yo? Ujú. Entonces era de que, para nada. Pero ya qué edad. A los 17 años, un amigo me dice, después de, pues yo no sé qué habrá pasado, seguramente escogí algo que era de un color que, whatever, y me dice, oye, yo creo que tú eres daltónico. Ujú. Agarra y me pone un test de internet. Mm. Y yo ni siquiera sabía que era eso. Ni siquiera sabía que existía esa onda de ser daltónico. Veo ese test de internet y fue así. El típico de Claramente, los circulitos con ajá, un ese de los color circuitos atrás. yo no veía ninguno de los números que salían ahí. Después de eso ya voy al doctor y ya. Y yo dije, ay, no estaba tonto. O sea, por ejemplo, una cosa bien chistosa que pasaba con el tema del daltonismo, que hasta me pasó la semana pasada que había un arco iris. Fíjate, el arco iris, tú sabes que hay 7 colores en el arco iris. Ajá. Así lo dibujan, las 7 barritas. Son 7, ¿no? No 7. sé, 7 o 5, no No sé. sé, bueno. No sé, no tengo ni También idea. daltónico de números. Bueno, para mí, el arco iris yo lo veía y siempre he visto amarillo arriba, azul abajo. Ajá. Yo veo el arco iris para mí. Y yo veía los arcoíris y yo pensaba, es que se me hace que no me ha tocado uno bueno. Ah. Como que no, o No me sea, ha tocado el correcto, o sea, el tipo de arcoíris que es. viste, o sea, como que, no, pues llovió, pero llovió poquito. O sea, como que no me ha tocado uno chido. O sea, me han Ajá. tocado puros incompletos. Y yo siempre pensaba que el arcoíris era azul y amarillo. O sea, como que o que no me había tocado la suerte de ver uno en donde se vieran todos Todos los los colores, güey. colores. Qué O loco que esa sea, era tu construcción de... y empecé a descubrir todas esas cosas cuando me enteré de que era daltónico. Dije, un día de repente el arco iris, y yo dije, ay, ni de pedo. O sea, siempre se ha visto, nada más que yo no lo he visto. Oh, ¿qué sentiste ahí, güey? O sea, es que es raro. O sea, es como raro con el tema de diseño también. O sea, con el tema de diseño, pues imagínate. O sea, ya diseñando, porque ya empecé a Ujú, diseñar. No ujú. estudié diseño, pero yo ya empecé a diseñar. Y pues yo escogía lo que a mí me parecía que se veía bien, Ajá. ¿no? Y de repente sí recibía comentarios de, oye, está bien, pero ¿por qué morado? Fíjate que yo creo que sería mejor azul.
Y yo decía, sí, no, lo arreglamos, ¿no? Ajá. Lo que hice fue empezar a aprenderme las combinaciones de colores, o sea, los códigos CMYK, para poder, digo, para los que no conocen cómo, o sea, en Photoshop, tú escribes el color y ahí como estás viendo todo el espectro visible de colores y el tintero se pone más o menos ahí. Entonces yo aprendí que se escribía, qué sé yo, escribía azul, que el azul se compone de cian y magenta, ¿no? O sea, yo escribía 100% de cian, 20% de magenta, 0 de amarillo, 0 de negro. Ok. El tintero ya se ponía en los azules. Y yo ya sabía que todo lo que estaba alrededor era un azul. Es como azul. Era azul. Entonces, eso hice. O sea, como que hice como ese mecanismo como para aprender. Y ahorita está padre porque como que yo digo, ya he desarrollado eso muchos años y podría escribir casi cualquier color. O sea, como... Ok. Digo, o muy cercano. O sea, sé más o menos cómo se componen porque aprendí a pensar los colores así. O sea, los aprendí a pensar de cómo está compuesto este. Que este es un blanco, pero tiene un poquito de amarillo. Ok. Y tiene un poquito de negro. Entonces podría escribir eso, o sea, con valores MYK similar, y luego ya te mueves ahí con el tintero. Ok. Sí, y bueno, ya después cuando empecé ya a trabajar con más gente, empecé a preguntar, oye, ¿esto es verde? Y está chistoso porque siempre cuando haces la pregunta, oye, ¿esto es verde? O, oye, ¿qué color es esto? Primero te quedan viendo así como... Porque además hay materiales que aunque sea el color reflejan diferente Sí, la sí, luz, sí. ¿no? Así como cuando los ves incluso, ahora que tienes niños chiquitos en las cámaras de... O sea, en la cámara del monitor o en la cámara esta de seguridad. O sea, puede estar todo de negro, pero luego hay un negro que se Ya, ve ya. blanco en Ya, en ya, la ya, toma y ya, otro se ve, ya. depende del material o depende de qué está hecho. Entonces me imagino Yo que... terminé comprando un carro morado, pero yo no sabía que No... era morado, porque viste que les ponen nombres de que Thunder Knight. Ajá, ajá. Entonces, güey, compré un coche morado. O sea que es, yo digo, según yo es gris oscuro, Ok. pero Ceci me dice que es morado. O sea, como que hice muchas cosas así, güey. O sea, comprar ropa, digo que a ver, no era lo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, visualmente, pero la gente me decía, está chido, pero ¿por qué es este Under color? Dicho es creativo. Es No, o creativo, es sea, creativo, es muy sí, 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 creativo y sí. muy sus ondas. Sí, muy loco ese tema. Y ahorita, digo, ahorita lo que hago es siempre pregunto. O sea, ya diseño muy poco, Ok. pero empecé a preguntar. O sea, como que, Pero oye, ¿cómo se educa el gusto cuando no? O sea, porque creo que tienes muy buen gusto y muchas de las cosas que ven la luz de tu trabajo, pues tiene que ver también con colores y demás. ¿Cómo entrenas eso si no puedes ver los colores? Igual que los demás. yo sé que, o sea, ya dedicándote a nivel profesional al diseño con un equipo, yo sé que eso, o sea, esa parte yo no voy a tener la última decisión. Ya. O sea, yo podría decir más o menos qué quiero que me haga sentir una paleta de color. O sea, ¿qué quiero? Pues sí, eso. O sea, ¿qué creo que debería de hacer sentir a la Sí, que persona que quieres lo va a evocar. recibir? Y puedo ver el vibe. Pero a ver, yo sé que hay muchos colores que yo los veo como gris. Mm. Que la neta... Entonces yo prefiero eso, no tener yo Ok. la opinión Sí, la final. última palabra. O sea, sino más bien mejor dejar esa parte a otros. Y en mis selecciones de colores personales, o sea, generalmente eh, son colores como muy contrastantes Mm. que no, o sea, en donde yo sé qué color es. O sea, porque cuando en el daltonismo ciertas cosas, o sea, por ejemplo, el rojo de la bandera, pues ese sí sé que es rojo. O sea, es más donde se van pasando de un color a otro, y ahí es donde empiezas a tener Ok. problemas, Problema. donde el azul se toca con el morado. Mm. ¿Viste? O sea, porque si tú lo ves en la escala cromática, hay un momento en donde el azul se convierte en morado. O sea, como Todo toda ese esa gama, espacio ya no todo lo ese espectro ves. es el que no lo veo. Pero los tonos Sólidos. principales, sí, pero prefiero no meterme ya tanto en esos temas. Y en tema, por ejemplo, de ropa, pues generalmente son colores muy básicos. Pero, y le pregunto a mi esposa, así de que, oye, ¿qué color es? O al de la tienda, ¿no? Ok. Sí. Vamos a regresar. ¿Cómo brincas entonces? ¿Cómo pasas de ser un trainee? Ujú. ¿Cómo fuiste creciendo en la escalera corporativa en ese mundo? Ya. Fíjate que en BBDO no me sentía como tan bien recibido. Mm. O sea,
porque yo venía acostumbrado a hacer muchas cosas en la revista y como que de repente me sentía medio atado ahí porque no me dejaban. En la revista yo me ponía, si había que escribir algo y había que rellenar ese texto, yo lo rellenaba. Y si había que tomar la foto, en ese momento yo agarraba unas luces, los ponía una cámara y yo tomaba la foto. O sea, como que yo estaba acostumbrado a hacer todo. Acá era no, o sea, aquí siéntate y pícale a tu botón. O sea, escribe tu guión de radio y eso es lo que tienes que hacer. Pero fíjate que de BBDO salí pronto porque me ofrecen rápido trabajo en otro lado. Okay. En las agencias hay mucha movilidad. O sea, los equipos están robando gente todo el tiempo. Eso es como la constante en ese tipo de agencias. Me ofrecen trabajo muy rápido, ya no de trainee, sino de... y estaba como copy, como redactor. Sí. De hecho, estuvo muy chistoso porque cuando llegué el primer día a trabajar, le digo a Agustín, le digo, oye, ¿y para qué me contrataste? O sea, ¿qué voy a es lo que hacer? voy a hacer? Me dijo, y se queda, quería hacer copy, ¿no? Porque como que me interesaba. Pero yo pensé que me habían contratado de diseñador. Y yo dije, sí, copy, ven. O sea, mi primer proyecto, mi primer trabajo que me pusieron a hacer fue escribir un guión para el Universal, para el periódico, un guión de radio. En mi vida había visto un guión de radio, en mi vida. Le pido a alguien, oye, ¿me puedes pasar el formato que usan? Nada más para tener el logo y no sé qué. Y me lo pasan. Viendo cómo era ese guión de radio, aprendí cómo se hacía un guión de radio. Lo vi y dije, ya, ok, ya sé más o menos cómo se hace. Me contratan en Young Rubicam, me contratan como director de arte. Ya Pero no a nivel... eso es un brinco importante. Sí. ¿Por Sí, qué? sí, O sea, sí. o sea, ¿cómo te ubicaron? ¿Cómo te vieron? ¿Cómo te diste? Se conoce mucho la gente. Se conoce, o sea, ya estando ahí parado, se conoce mucho la gente entre agencias. Okay. Honestamente, no sé cómo supieron de mí, porque me contactó alguien que yo no conocía, pero de repente me llegó un mail. Oye, Young Rubicam, que también Young Rubicam para mí era, pues en ese tiempo yo estaba viendo Mad Men y era una de las que aparecía en Mad Men, ¿no? Era Grandes Ligas y para mí era como que, de que, wow, o sea, y fui a entrevista, te digo, en BBDO me gustaba, pero no me sentía tan cómodo, era como medio oscuro el ambiente, no sé, no me latía tanto. Y Young Rubicam era, o sea, desde las oficinas había mucha luz, se sentía como mucho más positivo todo el ambiente. Y me contratan de director de arte, que fue un salto importante. Ya me ponía triste que ya no iba a hacer copy, pero me sentía más cómodo porque llevaba mucho tiempo diseñando. Entonces dije, buenísimo. Me contratan de director de arte, pero también de repente ahí sí me dejaban aportar un poquito más también en el tema de ideas, en el tema de copy. Entra a trabajar un director creativo al equipo donde yo estaba, Marcelo Manfredi, un argentino que yo admiraba muchísimo su trabajo. Tenía spots de los que, o sea, yo crecí viendo esos spots y yo no podía creer que él iba a ser mi jefe. Hicimos una amistad increíble, o sea, fue así, yo a él lo considero mi mentor, hicimos una amistad muy bonita y yo me pegué a él. O sea, pero me pegué a él por amigo, o sea, como porque conectábamos mucho. Sí, eran compas. Este tipo muy divertido, nos reíamos muchísimo, o sea, como que ir al trabajo era cagarte de la risa, o sea, nos divertíamos muchísimo y yo le aprendí mucho su manera de pensar y de trabajar. Entonces, estando pegado a Marcelo, que Marcelo estaba muy bien parado en la agencia, pues de repente, pues qué sé yo, estamos juntos y de repente tú tienes una junta con alguien importante, pero pues ya estás aquí, pues siéntate y ya estás en la mesa, ¿sabes? O sea, ya estás ahí sentado en la mesa. Sí, o sea, no te sacaba de la jugada. No, para nada. O sea, me incluía mucho, como que le gustaba que lo acompañara, porque le daba risa. Yo era su bufón, haz de cuenta. O sea, no así, ¿no? Pero nos hacíamos muy buena compañía. O sea, como que a un nivel personal. Entonces, Marcelo me empezó a sentar en la mesa. Y me empezó a ir muy bien. O sea, me empezó a ir muy bien. Estuve en conversaciones
muy interesantes. O sea, por ejemplo, me tocó estar eh, eh, pichando al lado de Ana María Olabuenaga, ¿no? Ah, O sea, que yo no podía creerlo. O sea, por dentro me hacía pipí, pero estaba compitiendo con Ana María así. ok. Y esa oportunidad, o sea, esas oportunidades no hubieran llegado si no me hubiera sentado con Marcelo. O Ok. sea, como en esa relación de ¿Cómo amistad haces tan para bonita. que en esa mesa, cuando te sientan en la mesa de los grandes, por así decirlo, cuando vas relativamente empezando, mm, como, o sea, ¿cuál es la estrategia ahí? Que te vean, que no te vean, que porque luego uno puede decir, no, 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 pues quiero que me noten y la cagas más, o pasas desapercibido. ¿Tú cuál era tu approach en ese momento? Pues siempre que me conocieran, pero como persona, Mm, ¿sabes? O sea, no tratando como de ponerme a su nivel profesional, como profesional. impresionarlos de mis... No, sino siempre terminaba cayéndoles bien. Mm, Porque me es muy difícil quedarme callado. O sea, como hace rato que dijiste, digan cuándo, y él dijo cuándo. ajá, O sea, es mi historia. O sea, no me ok, puedo quedar callado. O sea, mi esposa me regaña mucho por eso. ya. Por eso es que, güey, hoy te vas a portar bien, te vas a callar. Ujú, No vas a decir chistes. Y yo no podía no quedar. ok. Entonces, a base de eso. O sea, a base como de no poderme quedar callado. Y no necesariamente opinar sobre el trabajo, por decir una cosa. Fíjate que, y ahora que me lo preguntas, o sea, muchas veces funcionaba como para aliviar la tensión en la mesa, Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Pero eso es valiosísimo. Sí, sí, sí. Es la válvula de Entonces, escape, ¿no? entonces como que te Puedes... empiezan a ubicar, te Ok. empiezan a ubicar. Pero fue muy difícil eh, cuando yo empecé a notar que llegaba el momento de terminar eso, porque me estaba gustando mucho estar allá. Ok. Me estaba gustando muchísimo, o sea, y filmábamos estos comerciales gigantes con un chorro de presupuesto. Tengo gente muy querida allá, amigos grandísimos que conocí estando allá. Fue un tiempo muy bonito, O muy sea, todo iba bonito. bien. O sea, tu apuesta había funcionado, ¿no? El decir, me voy a ir para allá en lugar de estar acá, Sí, iba bien. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí en Young and Rubicam? en Young and Rubicam hice como 3 años. Ok. ¿En qué No fue punto fue demasiado. el que dijiste, o sea, esto me va a quedar aquí para siempre? Eh, Cuando cumplí como 27 años, Ujú, dije, creo que si quiero empezar lo mío, es ahorita. O sea, mm, como que pensé, o sea, creo que si voy a empezar a construir desde cero y si voy a empezar otra vez, o sea, porque estaba lo de la revista y luego que yo ya sentía que había avanzado, y fue empezar otra vez. ujú, Y bueno, si voy a empezar otra vez de cero, creo que este es un buen momento para hacerlo. Me dolió en el alma. O sea, ujú, no sabes, yo sentía así como cuando te quiebran el corazón. ujú. Así igualito sentía Pero de renunciaste, ¿o qué haberme hiciste? regresado. Sí, renuncié. O sea, ¿pero ya tenías algo claro que ibas a hacer o No, cómo? claro que no. No, o sea, yo decía, bueno, me voy a regresar a Monterrey y voy a empezar. Voy a empezar a hacer ¿En esos proyectos. 3 años te han subido de sueldo poco a poco o siempre Sí, me estuvo... subieron algo de sueldo. Me subieron 2 veces de sueldo. Este, ¿Ganabas lo que querías ya o todavía no, Ok, no, no, no porque es muy mal pagada. La industria publicitaria. publicitaria es una industria muy mal pagada. Ok, Este, yo supongo que ahora deben de haber cambiado un poco las cosas. ok. Espero, porque lo que hacen allá con creativos muy jóvenes Ujú, es, hay una zanahoria que son los premios. mm, Y es ujú. este reconocimiento, y es este tema de la filmación, y te sientes Martin Scorsese porque estás filmando un anuncio de Telcel, o sea, Sí. no, o sea, como que te sientes así, o sea, es como, Sí te envuelven te, en te vende una... mucho ese mundo, como un porque culto. sí pero es un poco real, o sea, sí lo vives, o sea, sí está padre, o sea, sí está cool, o sea, como, Ujú. como el trabajo y la onda de que puedas ir en tenis, ¿no? Digo que ahorita ya Ajá, no es ningún, ajá, pero en ajá. ese tiempo, o sea, como que es como esa libertad, o sea, como que sí, sí es sexy, la neta sí es muy sexy, pero con un costo grande Mm. en temas de lana, ¿no? O sea, porque tienes a estos trainees que están dispuestos a trabajar gratis. Sí, porque Incluso yo está estoy algo seguro que padre. pagarían por entrar a trabajar a un lugar de esos y quedarse ahí hasta las 12 de la noche todos los días pensando ideas para premios. Mm. Este, digo, a ver, y a mí me pasó, o sea, me pasó y yo viví eso unos años. Como que después de un tiempo me dejó de dar risa.
sea, pero como que dije... ¿cuál fue lo que hizo que te dieras cuenta o que rompieras así la fantasía de decir, a ver, esto... Pues entre esta idea que yo tenía de yo quiero hacer esto, hice varios comerciales que hicieron en el cine. O sea, como que le pude dar checa a eso. Me senté en el cine yo solo y vi mi anuncio. Okay. Y dije, güey, de que no estaba tan chido. O sea, como que, no sé, o sea, fue así. O sea, como que ya cuando las haces esas cosas que deseas tanto, desde hace tanto tiempo, como que te das cuenta que, bueno, Okay. o sea, como que ya le había dado checa a varias cosas que quería hacer. Ya había entendido un poco cómo funcionaba y tenía las ganas de regresarme. Creo que uno de los últimos empujones es que me siento en la oficina del vicepresidente creativo de la agencia para decirle que yo sentía que debería de ganar más dinero. Porque neta no me estaba alcanzando. Y él me dice, creo que tienes muchas ambiciones, pero no sé, o sea, como que diciéndome, sentí como la maestra que dijo que me iban a meter a la cárcel. Así. O sea, fue un poco esa misma sensación. Y yo dije, ok. O sea, pues dijo, no, o sea, okay. No, pero haz de cuenta como que me dijo, creo que casi me dice como que tus ambiciones y tu talento no... Ya. ¿Sabes? No, igual y sí, digo, pues todavía estaba medio aprendiendo, o sea, como que... Pero como que eso me dio un picón, así. Entonces creo que fueron todas esas cosas combinadas y una premonición, porque yo estaba buscando... Yo sabía que quería hacer la agencia, ya tenía la idea desde hace años, y estaba buscando un símbolo para ponerle un nombre a la agencia y un símbolo para que ese fuera literalmente el símbolo de la agencia. Yo hay una agencia que se llama Landor, que hacen branding, una agencia de San Francisco muy grande, que a mí me impactó mucho, que es algo que yo vi cuando estaba chico. El logotipo de Landor el símbolo era un barco. Muy bonito el dibujo de un barco, así la silueta de un barco muy lindo. Después entendí que ese era su logotipo porque sus oficinas estaban adentro de ese barco. Maravilloso. Alguna vez me tocó conocer a alguien que trabajó en el barco. Se me hacía fascinante. Entonces yo quería un símbolo. Sí, tener algo. Oye, y ya cuando estaba como ya que se te empieza a meter la duda, ya tienes como un chorro de cosas cruzando por la cabeza. Estaba esperando un taxi donde yo vivía en la Ciudad de México, en la colonia de Cuauhtémoc. Estaba esperando un taxi en la esquina y de repente pasa una pareja en una bicicleta tándem amarilla. Pasan así. Haz de cuenta que el águila parada en el nopal devorando la serpiente, güey. Así, igualito se sintió. Entonces veo eso y dije, eso es. Eso es, me encanta. Tándem. Y es una bicicleta amarilla. Esa fue la decisión final de hablar a mis papás de que, oye, voy de vuelta, ¿no? O sea, como que, entonces me regreso a Monterrey a hacer la agencia. Yo te digo, el primer año fue muy difícil. Me sentía como que la había cagado. Porque de estar trabajando en la silla Herman Miller, en la oficina hermosa en Polanco, ahora estaba en un rinconcito en casa de mis papás, sentado en una caja de Coca-Cola, ¿no? Digo, es exagerándolo, ¿no? Pero así se sentía. En el vuelo de vuelta, cuando me regresé de Ciudad de México a Monterrey, conocí una chica que fue mi novia 3 años. Ella, yo creo que eso hizo que no me regresara. Ya. Tenía una razón, o sea, como que... Tienes por qué estar aquí. Ajá. Sí. Ok, pero ¿y cómo fuiste agarrando clientes ahí? ¿Cómo fuiste, o sea, cómo empezaste a hacer un equipo? Mi papá me pasa un proyecto, me dice, oye, fíjate que un cliente mío, un proyecto, no sé qué. Llegué con ese proyecto, para una empresa que hace tubos como para drenajes, lo que sea. Digo, era trabajo. Y una amiga me dice, oye, yo trabajo en Heineken. ¿Qué te parece si vienes a presentar tus servicios? Y yo dije, sí, claro. Pero tú no tenías nada. O sea, todavía no había nada. O sea, Tándem eras tú. No existía, era yo, sí. Ajá. Sí. O sea, no tenías clientes, no tenías nada, ¿no? No era... No Mira, portafolio de nada, Tándem, no. nada. Era yo en casa de mis papás, en shorts, ahí haciendo lo que podía.
voy a presentar mis servicios y voy a presentar mis servicios al área de cultura organizacional. Cuando Heineken compra la cervecería de FEMSA, yo no sabía eso todavía. O sea, como que digo, sabía que eso estaba pasando, pero yo no sabía a qué estaba yendo realmente. Llego y me piden hacer un video. Y yo dije, bueno, pues es un video. Presento mis servicios, le da risa 2, 3 cosas que digo a la chica que me recibió. Y me dice, bueno, oye, tenemos un videito que queremos hacer. Es como que denle algo. Denle algo al muchacho. Denle ahí algo para me cayó bien, que empiece. Así. Entonces, hago ese primer video. Para mí era hacer un video, era cualquier cosa. Pero de repente me empiezan a pedir otra cosa y otra cosa. Nada más que, tardé un poquito en entender que lo que yo estaba haciendo en ese momento era hacer todas las campañas que tenían que ver con cultura organizacional, con este cambio muy grande cultural de FEMSA a Heineken. Entonces, empiezo a hacer, pues básicamente todos los proyectos que tenían que ver con cultura, me los empiezan a pasar a mí. Y bueno, pues de repente ya no podía yo solo y contraté al diseñador que conocía, o sea, qué sé yo, a la hija de la amiga de mi mamá que sabía que era diseñadora. Le dije, oye, Gaby, ¿quieres hacer algo? Sí, y pues así, los dos, ¿no? Y conforme iban llegando más proyectos, era, bueno, pues, y de la manera más irresponsable, porque yo no sabía si iba a seguir esto o no iba a seguir, o sea, pero yo empecé a contratar un poco de gente, y así yo empecé a crecer mucho con Heineken. Okay. Ya se iban pegando otras cosas en el camino. Sí, pero te pegaste, o sea, como este fue tu sponsor principal, por así decirlo, de ese crecimiento. Totalmente. ¿No? Yo les estoy agradecido por siempre. O sea, yo entro a un Oxxo y nunca voy a comprar una de las otras, no por esta onda, o sea, como por agradecimiento personal, porque pude construir una agencia en base a ese cliente que era el 80%, 90% de lo que yo hacía los primeros 3 años. ¿Cómo hiciste para mantenerte con ellos? O sea, ¿cómo hiciste para 2 cosas? Uno, ir creciendo con ellos. Ajá. O sea, de no nomás me des un video, dame 2 videos o dame más responsabilidad. Para crecer, pero también que haya recompra, ¿no? No quedar mal. O sea, ¿cómo fue tu estrategia ahí o lo que fuiste haciendo para...? Ya, pues mira, o sea, sí quedaba mal. O sea, porque empezaba a agarrar más de lo que podía, hacer. De repente viste que pasa esto que se sale, corren, lo que sea, el cliente también interno y es de que, güey, sí, o sea, tú trabajas para la directora de recursos humanos de tal cosa y de pronto esa persona o la cambian de área o se sale de la empresa, entra alguien nuevo y también tiene sus ideas, ¿no? Entonces, sí. También eso es importante. ¿Cómo te ganas esa nueva gente con la que fíjate que fue un tema como de... Sonaría muy obvio, pero es algo que yo le aprendí a mi papá. Mi papá, hace cuenta, le tocaba un proyecto. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que le tocó un proyecto para ayudarle a unos científicos que estaban haciendo esta cosa como que ahora creo que le llaman bombardeo de nubes, pero no era bombardeo desde arriba, sino era como ponían unos químicos en el suelo, en los campos, y eso hacía que lloviera, básicamente. No sé muy bien cómo funcionaba, pero a mi papá le piden hacer las presentaciones para presentar eso a gobierno. ¿Okay? La comunicación para presentar eso a gobierno. Cuando a mi papá le llegaba un proyecto así, él se compraba todos los libros que existían sobre nubes y se los comía todos, güey. O sea, se clavaba así, cabrón. Yo aprendí a trabajar así. O sea, que cada proyecto que entraba te tenías que hacer experto. O sea, para poder hablar del tema, pues tenías que saber del tema, ¿no? Que es un tema que yo perdí un poco de práctica trabajando en la publicidad, porque la publicidad del brief decía, sabritas unas papas más crujientes, eso es lo que hay que decir. Y inventa un chiste alrededor de eso. Y básicamente... Si no te salgas de ahí, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero el approach que tenía mi papá en comunicación, digo, porque trabajaba, o sea, era una rama de la comunicación distinta, era de clavarse. Entonces, yo traía mucho ese drive
y me clavaba muchísimo. Ok. Me clavaba muchísimo. O sea, porque de repente tenías que comunicar temas como muy específicos. Por ejemplo, el primer video que hice era un cambio, o sea, una migración de sistemas aburridísimo. O sea, lo digo y me da sueño, güey. Era una migración de sistemas, de un sistema SAP de no sé qué cosa a otro sistema, Sí, whatever, Oracle, lo que quieras. que tenía que ver con que la gente que llevaba trabajando 15 años así, ya no iba a poder trabajar así, ahora tenía que trabajar de otra manera. Entonces, era a un nivel muy técnico, dirigido a un departamento muy específico, pues había que entenderle. Entonces, le empecé a entender al negocio de la cervecería, ¿no? O sea, le empecé a entender a eso. No solamente el tema del producto, que es como lo más sexy, es lo que todas las agencias buscan, ¿no? Pues eso es, güey. O sea, yo quiero hacer un anuncio de Tecate donde salga Sylvester Stallone diciendo esa onda, ¿no? O sea, como que... y yo me empecé a meter a las cosas aburridísimas, pero a mí no se me... O sea, como que a mí siempre me han divertido, o sea, como que me divierte mucho hacer un video de una cosa, de un sistema, porque en el proceso le aprendo. Ya. Y eso me encanta, güey. O sea, me encanta. Y le empecé a aprender. Y aparte, trataba de construir relaciones pero de amistad, ¿sabes? Sí. O sea, como que existe esta percepción de que cuando vas a llegar a trabajar para una empresa tipo Heineken, o sea, como que piensas, estoy llegando a hablar con Heineken. Y, güey, no estás hablando con Heineken. Heineken no existe. Estás hablando con una chava... Sí, con que es... Pedra, bueno, con Daniela, con Pedro, con... O sea, o sea, entender eso te puede llevar muy lejos, güey. Como dices, suena muy obvio, pero es algo que a mí también me tocó aprenderlo. Es cero o sea, cuando obvio. te das cuenta que sí es o sea, son personas. Y esa persona después se va a otra empresa y si le caíste bien, te vuelve a buscar. A mí me encanta la idea de cuando conozco una persona, tratar de ver a través del disfraz que todos usamos, ¿no? No importa quién sea. Me he sentado en la mesa con CEOs, con quien sea. No, pues hoy te usan como de asesor muchos grandes directivos de empresas. Te tienen como confidente ahí para rebotar cosas. Pero, y estando con ellos, o sea, a ver, que son tipos que entiendes por qué están en esos puestos, ¿no? Porque son tipos brillantes en ciertas cosas, ¿no? Pero si tienes 5 minutos para desviarte del tema, le haces así a las personas y sale la persona que está atrás del disfraz. O sea, el señor que después de esto se va a ir a su casa y va a encontrar que no hay nada en el refri y luego va a ir al súper. O sea, como que ver a través de esos disfraces y tratar de rascarle hasta de repente hasta medio retador. O sea, como en una junta. Cuando es una persona que está bien de que, güey, no me vas a quitar... Sí, o sea, güey, esta es mi personalidad. Llegaste a mi sala de juntas chingona en mi empresa. Estoy vestido así, tal. Todo el protocolo, te abrió la puerta alguien más, te recibieron y luego ya llegué yo. Ajá. ¿No? O sea, como... Ya pasaste 3 filtros de seguridad para sentarte aquí. O sea, ¿sabes qué? Siento que también para esas personas es muy refrescante como poderse relajar, o sea, de que ya no tengo que asumir la panza, ¿sabes? O sea, como, güey, o sea, claro. Entonces yo trato de hacer eso mucho, o sea, y es algo que hago de manera muy natural. Ahorita entiendo, o sea, como que voy entendiendo un poco más cómo funciona eso, o sea, leyendo sobre el tema y así. Y digo, mira, bueno, esto yo lo hacía como de manera muy orgánica, por mis ganas de hacer amigos, por algún trauma de la infancia, qué sé yo, o sea, como que porque me gusta, o sea, porque me gusta mucho hacerlo, pero luego te das cuenta que es esencial en una relación de trabajo. Y corrieron a la primera directora, pero es que ya este güey es el que le sabe, ¿sabes? O sea, sí, híjole, mucho nos da hueva verificar otra agencia. Porque, o sea, generalmente el approach de las agencias de publicidad o las agencias de diseño es, dime qué decir, güey. O sea, tú dime dónde pongo la cámara, casi, ¿no? O sea, o quiero que quede muy... O sea, de que voy a hacer que lo que tú me estés diciendo se vea súper lindo en un layout, ¿no? O sea, como que ese generalmente es el approach. Sí. Y encontraban también ellos en mí a alguien que iba ya adquiriendo
un conocimiento. Y es muy chistoso porque ahorita me pasa en muchas empresas que cuando entra alguien nuevo a un puesto, me buscan porque saben que le sé, Que que le le entiendo. entiendes. O sea, que le entiendo, que llevo mucho tiempo trabajando en la empresa como si fuera parte, o sea, Sí. porque O conozco sea, los te buscan, negocios. explícale de nuevo cómo vas a ponerlo al corriente, ¿no? De qué está pasando y cómo van a hacer. Muchas veces yo pongo al corriente a la gente. Ajá. O sea, les digo, mira, me estás pidiendo esto. Ya lo hicimos, ya Heads lo hicimos. up, heads up. Hace 3 años pasó esto, porque tal cosa, tal cosa. El director general tiene esta visión Mm. y eso para ellos es valiosísimo, güey. Sí, o sea, que llega alguien y te dice, vamos a poner esto rojo y tú ya puedes decir, no, al dueño le caga el rojo. Y a lo mejor tú no sabes, pero yo ya sé porque ya lo vivimos. Sí. Mm. Generalmente construye una relación de trabajo muy larga con los clientes. Ok. Este, casi siempre. O sea, casi siempre cuando empiezo a trabajar con alguien, son relaciones que duran muchísimo tiempo. Con Heineken yo llevo trabajando 13 años en donde hice desde el video de sistemas hasta de repente por alguna razón construir sus oficinas. Ujú. O sea, no entiendo cómo pasó Sí, eso sí, de sí. hacer comerciales que salían en el cine, que es lo que yo quería. De repente tenía un casco y me decían arquitecto. Y hice sus oficinas en Miami. O sea, una cosa. ¿Cómo Ha haces sido una relación cosas? muy. ¿Cómo haces cosas? Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo haces cosas de las que en teoría no sabes? Como justo esto que estás hablando de, pues me contrataron para rediseñar o adecuar las oficinas de Heineken en como los nuevos espacios, ¿no? Ujú, O pues esta programación de estas páginas de Miss My Bar, ujú. ¿cómo se llaman? Los de Maverick. O el libro de Las Querido finanzas personales. Dinero y Ujú. tal. O sea, ¿cómo te metes a esos mundos en los que no eres escritor, no eres arquitecto ni ingeniero, no eres programador ni diseñador sonoro, ni... O sea, Ya. ¿cómo haces Sí, para que pasen esos proyectos? es una mezcla de irresponsabilidad. Ujú. O sea, por un lado, o sea, no de irresponsabilidad, como de no pensarlo tanto, o sea, como de ser medio tonto de repente adrede, o sea, Ujú. como de, Inocente, pero, ¿o no? pero jugando, no sé si inocente, pues sí, un poco naive, o sea, pero fíjate, me meto en cosas en donde me hace sentido como la cadena de pensamiento, o sea, por ejemplo, el Heineken en las oficinas, yo estaba construyendo la cultura junto con ellos. Ujú. Y en un momento me dicen, oye, viene un proyecto muy grande que es pues, parte importantísima de una cultura de una compañía, es el espacio físico. Ujú. Y ellos tenían unas oficinas de cubículos, Sí, claro. ¿no? Eh, Eso tiene que cambiar. Las oficinas cerradas desaparecen porque la comunicación debe ser abierta. Muchas cosas cambian. Y me dicen, oye, una llamada así bien casual. Pau, una gran amiga que nos conocimos siendo cliente, o sea, era mi clienta, me dice, oye, René, fíjate que tenemos un proyecto de esto. De casualidad, tú no haces, ella le dice, endomarketing. Y yo, De vuelta, espérame. endomarketing. Le digo, híjole, Pau, pues tal vez sí, o sea, como que sé que sí puedo hacer algunas cosas de lo que está ahí. Me dice, es que hay un proyecto de las oficinas, no sé qué. Y yo digo, la neta, Pau, mira, me encantaría, pero siento que no, o sea, sí me rebasa, o sea, como que hay cosas en donde no voy a saber cómo responder. Ah, ok, no, muchas gracias. Una segunda llamada para pedirme lo mismo, igual no. Y una tercera del director de abastecimientos para decirme, ven, vamos a platicar. Oye, fíjate que nosotros creemos que tenemos mucha confianza en ti, nos gustan mucho tus ideas. Eh, Él sabía, me va a costar muy barato, Ujú, ¿no? ujú. ¿Qué te parece si armas un equipo? Y yo, ¿neta? Le digo, güey, yo no me dedico a esto. Voy a armar un equipo y tú sabes el compromiso que yo tengo con esta empresa. ¿Te late? Me late. Al único amigo arquitecto que yo conocía le marqué. Ujú. Le dije, Mau, esto, ¿jalas? Sí, va. Y 2 meses después estábamos presentando planos Ok. y
Y fue como también un poco inventarlo. O sea, por ejemplo, yo no sabía hacer renders, pero sabía del aprendizaje en las agencias. Cuando haces bocetos, ahorita es más fácil, pero en ese tiempo, cuando hacíamos un boceto de un anuncio, por ejemplo, de Bubulubu, que era un niño volando, que tenía pelo de payaso y tenía lo que sea, tú tenías que inventar esa imagen con Photoshop. O sea, eso era un collage en donde tratabas de hacerlo ver lo más realista posible. Okay. Ese, en publicidad se llama hacer retoque. Pues yo era muy bueno haciendo retoque. Y yo dije, güey, hacer un retoque de un anuncio de Bubulubu, hacer un render de una oficina, pues era el mismo skill. Entonces, mis renders, y siempre que los presentaba, se quedaban así como, ¿y eso en qué lo hiciste? Porque eran puros pegostes de fotos de todas las cosas que me había encontrado en internet. Ajá. ¿Y eso cómo lo hiciste? La magia de la computadora, güey. O sea, no sé. O sea, pero no eran renders, eran retoques publicitarios. Okay. Aplicados a eso. Y también iba descubriendo que de repente la misma materia prima que necesitabas para pensar un anuncio, para pensar un video, para pensar lo que sea, era la misma que podías usar para tener ideas para un espacio. O sea, porque, oye, ¿cómo hacemos este espacio que sea como medio lúdico, pero que también sea funcional y una sala de juntas, no sé qué? Y era un poquito, el mismo pensamiento. Entonces... Iba en línea con lo que decías, de si estoy trabajando en cultura, no me estoy saliendo por completo de... Me hacía mucho sentido. O sea, me hacía mucho sentido. Entonces, también como me hacía mucho sentido, de repente no pensaba tanto como, güey, estás haciendo un proyecto de diseño de interiores a gran escala, porque eran 5 edificios, una oficina de 4,000 personas, o sea, era una cosa gigante. O sea, que yo ni entendía lo que estábamos haciendo. La neta... ¿Cómo, además de llevar a estos clientes, o sea, el rol de ser el director de la agencia, o sea, cómo lo llevabas el tema de, ok, ya vamos a formalizarlo? Yo recuerdo que se mudaron a las oficinas en que estábamos nosotros cuando estaba yo en Astrolab, y ahí había un equipo, o sea, había varias personas, ¿no? ¿Cómo fue ese... O sea, hacer el rol de dueño de la agencia y con... de supervisor de obra. Ajá. O sea, yo de repente estaba a las 3 de la mañana colgando cuadros. O sea... Pero ¿cómo ese skill o o sea, ¿cuándo te cayó el 20 de hago las dos cosas? No es nada más ser proveedor de una empresa, Fíjate que cuando estoy muy involucrado en un proyecto, o sea, cuando me siento muy involucrado, que estoy aprendiendo mucho, tengo energía casi interminable. O sea, como que era una súper chinga, estaba muy estresado. Empecé, por ejemplo, a tener ansiedad. No sabía qué era eso, pero digo, ahora ya viéndolo más para atrás y ahorita que estoy un poco más tranquilo, me doy cuenta. O sea, que estaba muy estresado, vivía muy estresado porque hicimos ese proyecto y luego nos llaman para otro y luego nos llaman para otro, y de repente teníamos un portafolio y clientes de diseño de interiores muy grandes. Que estaba yo operando la parte creativa de esos proyectos. Digo, obviamente apoyado con un equipo, claro, ¿no? Pero yo estaba operando eso, más todos los proyectos de comunicación. O sea, llegó un punto en donde troné. O sea, en donde troné y dije, intenté 2 veces poner a alguien al frente de esa unidad de negocio. No fue exitosa no eran buenos fits. Entonces, ya después de la segunda dije, ¿sabes qué? Ya no puedo. O sea, ya no puedo. O sea, porque también ya había dejado un poco de ser reto. No, o sea, no que ya lo hubiera dominado para nada, sino como que pero perdió ya también perdió esa principio. chispita de que medio ya había conocido cómo era. Entonces ya esa energía, ese drive ya no era tanto. Vivía con mi cabeza dividida entre esos proyectos y las cosas que realmente quería hacer. O sea, como que... entonces un momento en donde le dije a Esteban, que es mi socio, mi hermano también, y le digo, ¿sabes qué? Hermano, de verdad. Hermano, sí. Le digo, ¿sabes qué? Ya, o sea, siento que prefiero concentrarnos en lo que sabemos hacer mejor. O sea, también ya estaba en concursos contra empresas que hacen eso de verdad. Cosas así. ¿Sí? O sea, como con despachos que hacen eso de verdad, despachos internacionales.
Y yo me sentía como, güey, o sea, el gap para eso es enorme. Ok. Sé el valor que tenemos, porque nosotros le damos como este enfoque hacia construir cultura, Ujú, que un arquitecto no lo trae, y por eso ujú, nos contrataban, ok. porque nuestro pitch era muy bueno en ese sentido. Entonces, pues digo, para lidiar con las dos cosas, al principio era creo que muchísima energía. eh, También, digo, te debo decir que en términos de control financiero y todo eso, pues también había desorden. Mm, O sea, ok. definitivamente. De hecho, yo invito a trabajar a mi hermano a la agencia porque yo ya no puedo solo. O sea, porque yo al principio, los primeros 3 años, yo hacía todo. O sea, hacía desde la idea, este, la ejecución de la idea con mi equipo, porque era un equipo muy junior, pero también hacía la administración y las quincenas y todo esto. O sea, pero ya, o sea, ya era imposible como operarlo, porque cada vez teníamos más proyectos. Entonces le llamo a mi hermano y le digo, oye, ¿qué pensarías si tú vienes a encargarte como de la Administrativa. parte administrativa y de negocio y yo me quedo haciendo la parte creativa? Ok. Entonces, creo que es de los mayores aciertos que he hecho, ¿Él porque sigue contigo ahorita en el mediodía? sí, 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 somos inseparables. Somos inseparables. Hay una foto muy bonita que yo valoro mucho, que es yo en mi primer día de kinder, agarrado de la mano de mi hermano, es más grande que yo, y él me está llevando de la mano al primer día de kinder. Mm, Yo con una lonchera que era como el tamaño de mi torso. ajá, ajá. Este, esa foto me gusta mucho porque yo me sigo sintiendo así. Mm, O sea, mi hermano es mi hermano mayor, güey. O sea, entonces siempre hemos sido muy cómplices. O sea, de todo. O sea, y cuando la cagamos juntos. Y nos sentimos como cómplices sí. de vida, en Ok. general, de vida, no nada más del negocio. O sea, como que. Entonces es una relación bien bonita. Es una relación bien bonita con él. O sea, como. Porque pues ahí vamos y de repente nos pasan cosas increíbles. O sea, como que. Y tenemos proyectos que nomás hubiéramos soñado tener y nos volteamos a ver así como, güey, Ajá. ¿cómo pasó esto? Es muy bonito eso, o sea, como que creo que es de los mejores aciertos porque aparte, y desde el punto de vista laboral, pues o sea, él me quita de encima muchas cosas, o más bien lleva muchas cosas Que que a ti te definitivamente yo generan. no podría hacerlas. También por habilidades, por skills, que no es mi foco, Ok. él me ayuda mucho. ¿Qué pasa de que cambias tándem a mediodía? O Ya, sea, ¿por qué fue el fin de esto y el porque inicio? me dejó de gustar la publicidad. Digo, eso sería como el texto en la portada de la presentación. O sea, no que Ujú, me haya dejado de gustar la publicidad, sino que eso me pasó mucho también. Lo empecé a ver cuando estaba en Ciudad de México. Yo sentía, eh, lo que estoy haciendo es desechable. La publicidad es una especie, son como los vasos desechables del lado creativo. O ujú, sea, porque haces algo que, digo, y ahí cuando menos hacíamos comerciales de tele ujú. o comerciales en el radio, o sea, cosas un poco más grandes, pero que igual, o sea, tú estabas sentado en una fonda comiendo a mediodía, estaba una tele prendida y, y pasaba el comercial que tú habías hecho y veías cómo le cambiaba el dueño. O sea, en ese Ok. momento. O sea, como que ver eso, decías, es que estoy haciendo algo que la neta no conecta con nadie, nadie quiere, y no solamente nadie quiere, sino es un estorbo. Ok. Como que veía eso y como que medio no lo quieres ver, ¿no? Así como que hasta te volteas o prefieres no ver si le cambiaron o no o la cara que pusieron. Mm, Empecé a ver mucho eso. Explota el tema de que bueno, empieza a cambiar la publicidad como de medio hacia los medios digitales. Este, y ese tema efímero de las piezas de publicidad pues se multiplica por 1000, ujú. ¿no? O sea, porque, Y la sensación de porque estorbo si es ya mayor. eran, sí, O sea, el sí, anuncio que porque te ya sale está antes aquí de en tu mano, tu video en YouTube y sí. dices, ya, bye. Entonces, como que eso me empezaba como a molestar un poquito, o sea, porque yo decía, híjole, no sé si me encanta estar haciendo cosas así, o sea, y pensando en cosas que son tan
me empezaron a interesar a regresarme un poco al lado del diseño, Ujú. Y a pensar en proyectos. Hay un proyecto que creo que me cambió, o sea, que en donde entendí lo que quería hacer, que es un proyecto que mencionaste hace ratito, es un proyecto que se llama Querido Dinero, Ujú. este, que llega un cliente con una problemática como muy particular. Es una casa de bolsa eh, en donde me dicen, nuestros clientes tienen en promedio 60 años. Eso quiere decir que en 10 años nuestros clientes van a empezar a morir literalmente. Ujú. Entonces, necesitamos hacer algo ahorita, muy buena visión de ellos. Fer, me dice, necesitamos hacer algo ahorita para empezar a construir una base de datos de gente más joven, interesada en el tema de las inversiones, las Inversiones. finanzas, todo esto. Entonces, queremos hacer una especie de plataforma, algo que, pero era como una idea así, como que todavía muy, y era un pedido como raro, porque era un pedido como, es la primera vez, no es la primera vez, pero una de las veces que más identifico donde se me presenta no un pedido específico, sino una Un problemática, reto. una pregunta, haz de cuenta. Entonces, me siento con Mau, que Mau era mi cómplice El mucho tiempo, el arquitecto. Ok. arquitecto, que nos sentábamos a pensar arquitectura o otras cosas. Y me siento con Mau y empezamos a pensar qué podíamos hacer con esto. Este, un domingo en mi casa estábamos peloteando sobre el tema y empezamos a pensar. En ese tiempo estábamos viendo mucho una serie del New York Times que se llama Modern Love, Ujú. que eran estos como relatos ilustrados Ujú. sobre las relaciones modernas. Ujú. Muy lindos, muy reales. Ujú. Estábamos muy interesados como en ese tiempo con Modern Love y estábamos pensando sobre el tema y dijimos, los dos sufríamos de ser terribles en nuestras finanzas personales. O sea, de sufrirla porque, güey, no la entendemos. O sea, somos un desmadre, nuestra personalidad no ayuda en nada. O sea, entonces empezamos a pensar con la idea de Modern Love, empezamos a pensar como en esta idea de cómo sería escribir una carta al dinero, Ok. ¿no? O sea, como que Ujú. cómo sería escribir una carta al dinero, ¿qué le dirías? Porque el dinero pudiera parecer una cosa muy impersonal, pero es de las cosas más personales que pueden existir. Ujú. Entonces, sale esta idea de cómo empieza esa carta al dinero. Entonces, por eso se llama, o sea, escribimos querido dinero, Ujú. ¿no? Y la idea era hacer como cartas al dinero. Digo, teníamos como muy a nivel general, muy a nivel conceptual, esa era la idea. Empezamos, Mau y yo, a escribir. Decíamos, pues, ¿cómo vamos a escribir? Dijimos, bueno, vamos a hacer una plataforma, un blog. Ujú. En ese momento entramos a WordPress, hicimos un blog con un template gratis que Ujú. encontramos ahí y, y dijimos, vamos a empezar a hacer ilustraciones como con chistecitos o como Ajá. con frases que tengan que ver con nuestra experiencia personal con el dinero. En ese tiempo, ahorita hay muchísimas plataformas que hablan sobre finanzas personales. En ese tiempo eran muy pocas. Sofía Macías, si Sofía acaso, Macías. con Sofía Pequeños Oro. Macías era como el proyecto más, y ya llevaba un buen rato, ¿no? Ujú. Sofía Macías creo que abrió ese approach, Ujú. pero no existía digital nada que estuviera haciendo algo. Nosotros llegamos con Fer, y le decimos, Fer, nuestro cliente en esto, decimos, creemos que podríamos hablar del dinero desde la perspectiva del que no sabe nada de dinero, o sea, que no sabe Ujú. nada de finanzas, podríamos hablar de las finanzas desde esa perspectiva, eh, y teníamos la meta de hacer, decíamos, Querido Dinero va a ser una plataforma que se va a convertir en el referente de finanzas personales en México y va a ayudar a construir una cultura de finanzas personales en México. Tenemos como esta ambición así como grande, Ujú. sonaba bonita, nos la compraron. Entonces, y era muy padre porque no había presión. Era un proyecto que sabían que era a mediano plazo. No había Ujú. ninguna presión. Ustedes háganlo. O sea, hagan lo que quieran. Ujú. Básicamente nos abren esa... Entonces nosotros empezamos a escribir
desde nuestra perspectiva del que no sabe nada, Ujú. empezamos a escribir cosas sobre finanzas y las publicábamos en Facebook. Instagram todavía no empezaba. Y escribimos un post de una chica de la agencia, Andy, que en ese día dice, estamos en la agencia y ella dice, estaba muy contenta porque había sacado su cuenta de Spotify Premium. Ujú. Estaba feliz, pero una chava de 25 años y él lo sentía como un logro Un logro. financiero. Ujú. Entonces sale esta idea. Estábamos ahí, escuchamos eso y escribimos. A mi edad, mis papás ya tenían dos carros, una casa y 2 hijos, y yo apenas estoy sacando mi cuenta de Spotify Premium. Ujú. Eso decía el post, que esa idea se ha replicado 1,000,000 de veces después de eso. Ujú. Publicamos eso como al mes de haber empezado a hacer estos contenidos y explota. O sea, ese contenido se hace súper viral, tiene un alcance de millones y millones de personas. Y nos escribe el periódico El País a los 2, 3 días para decirnos, oigan, quiero hacer una nota sobre esta plataforma, sobre esto que están haciendo. Y fue una locura porque para nosotros era algo que recién empezaba, pero que tocó una fibra, o sea, tocó el nervio correcto. Ujú. O sea, porque nadie estaba hablando así De ese tema. del tema de finanzas. Y todos los bancos y todas las empresas querían hacerlo. O sea, y todas tenían en su... O sea, información había muchísima, ¿no? Ujú. O sea, siempre había muchísima. Pero nadie lo estaba diciendo, o sea, desde este punto de Ese vista. ángulo. Ujú. Entonces, eso hizo que explotara el proyecto y que yo entendiera qué es lo que yo quería hacer. Porque fue mi primera experiencia en donde, hablando desde una perspectiva muy personal, desde la empatía, podías conectar con muchísimas personas. O sea, más que todos estos comerciales que hice que se gastaron $1,000,000 haciendo la producción para un comercial de 30 segundos, que básicamente fue agarrar $1,000,000 y tirarlo a la basura. Ujú. O sea, en la mayoría de los casos, la neta. Pero que era bien bonito hacerlo. O sea, era bien bonito. Sí. El proceso de crear eso era hermoso, pero el resultado siempre era así como que, güey, neta, me da un poco de cringe enseñarle esto a mis amigos. O sea, como que muy pocas cosas de las que he visto en Ciudad de México las podría enseñar con orgullo porque porque al final terminaban siendo un producto de la tele como los productos de la tele que tú ves ahorita del comercial del tío Nacho. Ujú. O sea, que dices, güey, cámbiale, güey. O Sí, te paras a ir claro. al baño, qué sé yo. O sea, como que... Claro. Entonces, Sí, nadie se emociona. Quiero ver eso. es No. la primera vez que hice algo que la gente quería. Mm. O sea, y el approach fue muy distinto porque no voy a hablar como yo creo que, o sea, no te voy a decir lo que creo yo que quieres escuchar, o sea, sino te voy a hablar desde la honestidad y desde... Entonces empezamos a crear esos contenidos, ya después esto empezó a crecer, hicimos un libro, Ujú. Y creo que ahí me di cuenta, o sea, como que ahí me di cuenta, o sea, ese yo creo que fue como mi primer La empujoncito de semilla decir, para... esto es lo que quiero hacer. O sea, esto es lo que quiero hacer. A ver, empecé a escribir de finanzas personales, digo, yo sé. Y era muy chistoso porque yo estaba sentado en el financiero Bloomberg en una entrevista con un súper abajo de mí que decía René Cárdenas, experto financiero. Y yo me cagaba de risa, o sea, Ajá. porque, digo, me daba como un poco de pena. O sea, me daba un poco de pena porque yo decía... No quiero, o sea, güey, por favor, no sigan este barco. ¿En qué porque empresa nos recomiendas no sé, invertir? Y tú de que, sí, de la que, madre, güey, no sé. O sea, Ujú. no, a ver, yo siempre fui muy claro en que lo que nosotros hacíamos ahí era el lenguaje de cómo hablar del tema. Sí, Yo claro. siempre decía, la información ahí está. O sea, pero es como un poco el approach de cómo estás Ujú. llegando a hablar de ese tema. Lo que creo que Ujú. era valioso de ese proyecto porque es un proyecto que sigue, ¿no? Ujú. Pero... pues sí, fue como una manera de darme cuenta de que podía hacer algo que no fuera efímero, Ujú. al contrario, o sea, que tomaba vida propia y eso me llenaba de una manera tan padre, güey. O sea, como que
como ningún comercial que salió en el cine Ok. me llenó. O sea, como que, porque me llenaba el corazón, o sea, como que... Entonces, regresando a la pregunta, estaba haciendo publicidad, me doy cuenta que no quería seguir construyendo ahí porque aparte era meterme en el mundo de marketing digital, que estuve metido haciendo marcas grandes y todo Ujú. esto, pero te terminas convirtiendo como una fábrica de posteos. Y no quería eso. Ok. O sea, como que no sé si estaba seguro exactamente qué quería. No sé si estoy seguro ahorita, Ajá. pero sabía que eso no quería hacer. O sea, porque todo lo que generaba como ese tipo de proyectos, o sea, para el equipo de trabajo, o sea, todo lo que genera, o lo que implica ser una agencia que hace marketing digital, era algo donde yo no me veía. O Ok. sea, en cuanto a que si quieres crecer, pues o sea, tienes que escalar el negocio, tener más gente, tener mucho equipo junior para hacerlo. Dependes más. O sea, es como toda una cadenita de cosas que van pasando si tomas esa Ujú. decisión que yo sabía que no quería. Ok. Entonces, yo le digo a Esteban, a mi socio, le digo, oye, eh, ya no quiero esto. O sea, ya no quiero esto, quiero dedicarme a lo que mejor sabemos hacer, que es la parte de recibir un problema y pensar en algo. O sea, de repente eso puede ser construir una oficina o hacer un comercial también, Hacer un evento de o kickoff. hacer un libro o hacer una experiencia. O sea, como que quiero más pensar como en estrategia creativa, o sea, en general. Ujú. ¿No? Entonces, le dije, pero eso implica, güey, que... Ah, bueno, y bueno, yo venía pensando en esta idea de mediodía, del nombre, no sé qué. Entonces, le digo, oye, pero eso implica que voy a tener que hablarle a los clientes, a nuestras igualas, para decirles, Ya no, ok. hijo, y me ve así como, güey, ¿estás seguro? Y es mi hermano grande. Y el hermano grande es el que yo lo veo comiendo aquí al lado de mí. Y siempre le quito comida. Ajá. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera frunce el ceño. O sea, es de que... Ok. Entonces, él me dice, pues, güey, está cabrón lo que me estás diciendo, pero I believe in you. Ok. Así. Me dice, no, güey, yo creo en ti. Me siento en una sala de juntas, le hablo a mis clientes, corto con ellos. Ajá. Rarísimo Ujú. hablar para cortar con un cliente. Es rarísimo hacerlo Sí. tú. O sea, que te lo hagan, digo, pues eso pasa, ¿no? Ujú. Áspero, pero aquí era áspero de una manera distinta. Entonces lo hago. O sea, dejamos ir a esos clientes porque yo decía, no voy a poder hacer lo que yo quiero si no libero ese RAM. Sí, claro. No va a pasar. O sea, porque estamos a tope haciendo posteos que a nadie le importan. Es que hay que hacer 30. ¿Hay 30 cosas que decir? No realmente. Pero hay Ujú. que hacer 30 porque eso es lo que dice el Sí, uno contrato. diario, porque hoy Instagram dice que ustedes. Sí, No así, eso sé. dice la parrilla. Entonces, Ajá. ya no estás haciendo algo que realmente importa, estás llenando una lista, o sea, Ujú. como para poder cobrar y la neta es que como que ese juego, cuando menos a mí no me gusta y tampoco sé tanto cómo jugarlo. Entonces dije no. Y bueno, pues eso hicimos. Y cambiamos de ser tándem, de la bicicleta a mediodía, tratando de enfocarnos más en la parte de estrategia creativa. Ok. Ujú. ¿Mediodía de dónde viene? Porque así como dices que Tandem estás esperando un momento, Ya, mediodía, ¿qué fue? pues es un poco más simple. Mediodía es el momento del día en donde el sol está en su punto más alto. Ujú. Eh, es donde los colores se ven más brillantes, en donde hay más claridad. Ok. Y creo que mediodía, el nombre habla de esa claridad. Y quería hacer algo muy sencillo. O sea, como, ahí ya no quería un símbolo, ya no quería eso. Como que yo pensaba, el lenguaje, en el alfabeto, están todas las respuestas a todos los problemas de la humanidad. Ujú. ¿Sabes? O sea, como si fuera, o sea, ahí adentro. O sea, todas las cartas de amor, todas las fórmulas matemáticas, todas las declaraciones de guerra y de paz, todas las cosas Ujú. las puedes formar con el alfabeto, con estos bloques del lenguaje, ¿no? Ujú. Entonces,
yo estaba pensando mucho en esa idea y yo decía, es que están ahí escondidas como esperando a que las encuentres, a que encuentres el acomodo correcto, ¿no? Y entonces en mediodía lo que decidí hacer para representarlo visualmente fue hacer un alfabeto, hacer una tipografía. Ok. Y busqué a Aldo Arillo, que es un gran tipógrafo mexicano, y le conté esta idea, le encantó y nos hizo el alfabeto Ok. de mediodía. Ujú. Ahora, ¿cómo agarras clientes? O sea, ¿cómo consigues clientes en la palabra correcta? Eh, Sabes que soy muy malo haciendo eso. O sea, soy muy malo y muy bueno al mismo tiempo. Porque soy muy malo porque soy muy malo haciendo autopromoción. Ok. O sea, es rarísimo salir a vender. Es rarísimo hacer un esfuerzo de mantener el Instagram bien, que yo sé que es una cosa que tengo que hacer, o sea, como que... Pero la verdad es que, digo, afortunadamente tenemos siempre mucho trabajo y no podemos dedicar tiempo a eso. Ok. Es el clásico problema del herrero, no sé Ajá, cómo es sí, el sí, herrero. sí, que Bueno, casa de herrero, cuchillito de eso. palo. Afortunadamente, siempre los proyectos vienen. Ok. O sea, han pasado 13 años en donde no he tenido que buscar un solo proyecto. Es maravilloso eso. O sea, como ¿Por que qué crees que es eso? O sea, ¿qué se debe? ¿Cuál es el truco para que eso te pase? creo que está en el tema de las relaciones. O sea, por un lado, o sea, en el tema de como de estas conexiones personales las que Ujú, hablábamos hace rato. Creo que hay un componente de eso, ujú. pero hay un componente también, obviamente, del nivel del entregable o Mm, del nivel de la calidad de los proyectos. O sea, definitivamente no nada más puedes hacerla siendo buen pedo, ¿no? O sea, sí. como que tiene que obviamente estar respaldado por... Y tiene mucho también que ver con este tema de clavarte mucho en el proyecto. O Ujú. sea, pero clavarte de verdad. O sea, cuando te clavas de verdad, duele, siempre duele. O sea, siempre es de que, "Ay, güey, o sea, ya está madre. O sea, como Sería que más fácil hacerlo de otra forma. O sea, sería más fácil como que nomás darle eso, pero sabes que sí, no sí, porque sí, sí. la investigación dice lo contrario. A ver, yo batallo muchísimo cuando entra alguien al equipo, a la parte de contenido, ideas, copy, todo eso, que viene de una agencia. O sea, como que Sí, dime qué hacer. yo les digo, oigan, no, pero es que para este proyecto sí hay que... O sea, como que yo les digo eso y te dicen, ah, sí, hago. Pero es de que, güey, no me estás entendiendo lo que te estoy pidiendo. Ujú. Es de que batallo mucho con eso. O sea, es muy difícil esa curva de aprendizaje porque también por eso nos llaman mucho, por eso nos buscan mucho. Digo, y a ver, hemos construido relaciones de muy largo tiempo con muchos de nuestros clientes que son relaciones que siguen, o sea, siguen y van más proyectos y más proyectos. Y de repente se apagarán un poquito los clientes Sí, cuando... o hay temporalidades, ¿no? temporalidades. Elecciones, pues nadie pone Pero lana. O... la neta es que ha sido muy afortunadamente un flujo muy constante a base de, de siempre también platicas con ellos, te platican un proyecto, de siempre ellos ven también como que tienes esa chispita en el ojo, Mm, ¿sabes? O sea, como que a mí me apasiona muchísimo todo esto, me divierte mucho, güey. O sea, me encanta como trabajar en temas creativos. Yo siento que he logrado llegar hasta este punto de mi vida sin poder trabajar. ya. Me decía Marcelo, mi jefe que tenía en Young Rubika, me decía, este, cuando estábamos en chinga, así, 12 de la noche, y estábamos pensando un brief y todo esto, me decía, peor es trabajar. Ya. Eso me decía siempre y eso se me quedó mucho. Peor es trabajar, o sea, como que, güey, no estamos trabajando. Trabajando son los que están poniendo el sello en el banco, o sea, eso es trabajar. O sea, nosotros estamos, güey, ¿qué estamos haciendo? Hasta ahorita lo he logrado, o sea, como Ok. que, pero eso creo que atrae muchísimo. O sea, atrae muchísimo porque es como esta mezcla entre a la gente le gusta mucho esta pasión. Sé que atrae mucho como la pasión que te ven tener, que tienes Ujú, por algo. por lo que haces. Eso inspira muchísimo a los clientes. Crear las relaciones y esta onda que te decía hace ratito de ver a través del disfraz, está padre porque también te quedas en la cabeza de la gente.
y es bien fácil que te recomienden. O sea, yo soy la evidencia viva del tema de word of mouth. O sea, que la neta así se ha ido construyendo. Hace rato hablábamos del tema de cuando trabajas con alguien y de repente se sale el cliente Ajá. de trabajar y tú piensas que se te acabó el mundo. Fíjate, no te voy a negar que sí me ha pasado, me ha llegado a pasar que se sale un cliente y que, bueno, y ya como que ya entró otro y el otro güey trae a Trae otra su agencia, todo proveedor. eso. O sea, sí me ha pasado, pero muy pocas veces. Ni siquiera me podría acordar ahorita de un caso en específico. Pero fíjate lo que me pasa ahora cuando eso sucede. Se sale una directora de Heineken con la que había trabajado mucho tiempo, tenía una muy buena relación con ella, habíamos hecho cosas que yo sé que a ella le habían ayudado mucho a crecer dentro de Heineken. Ok. Entonces éramos también como medio cómplices en ese sentido. O sea, a base de trabajo, o sea, a base de resultados. Sí. Ella me dice, quiero hablar contigo. Oye, me voy a salir de Heineken. Pero te lo estoy diciendo porque voy a Palacio de Hierro Mm. y tú vienes conmigo. Entonces, o sea, para mí es como, digo, mala noticia que te vayas de Heineken, pero qué buena noticia para ti que te vas a ir a Palacio de Hierro, que te vas a ir a una empresa con un puesto más alto, tal, tal. Y eso me ha pasado mucho. Ok. Cuando se va un cliente, para mí es de que, De que sí, ¿a dónde ahora dónde vamos? vamos? Claro. Está bien padre, o sea, como Claro. que eso solo pasa si dejas una marca. Ok. O sea, y no, o sea, el tema es que es medio difícil, y he tratado de platicar con esto, eh, no se puede fingir. O sea, tiene Sí. que haber un interés real. Sí, tiene que ver bien. O sea, encontrar la forma que te caiga bien y encontrar algo en común para que sean compas. Y hasta te Eso, ayudan incluso después, ¿no? Te ¿no? dicen como, Totalmente. oye, me estás cobrando bajo, ¿no? O sea, como que Así. te dan el tip ahí Porque ya para no estás hablando con la empresa que con la máquina. representan. O sea, estás hablando con las personas, güey. Claro. O sea, igual, o sea, tienes esta apertura para que tú le digas, oye, te pueden decir, oye, ¿sabes qué, güey? Te pedí una cosa, pero la cagué. Y mi jefe me va a cagar, güey. Que te puedan decir eso, o sea, como reconocer ese error. Ujú. Y que tú les digas, güey, no te preocupes, o sea, no Sí, pasa vamos a ver nada, cómo güey. lo solucionamos. Yo digo que yo la cagué, listo, güey. O Ujú. sea, eso la gente lo valora mucho, Sí, ¿sabes? claro. O sea, pero eso solamente puede pasar si haces una relación, o sea, a ver, y no tiene que ser tu mejor amigo, no tienes que salir con él, o sea, No, pero llega a haber un punto en el que comparte, o sea, te interesa el bienestar de la otra persona y es mutuo. sí. Y entonces ya hay una complicidad, como dices. Y a eso me refiero con que no se puede fingir, o sea, porque, o sea, por ejemplo, yo he ido, yo creo que 2 o 3 veces en mi vida a un evento de networking. Ujú. Y, güey, no puedo, o sea, esta cosa que yo tengo que yo sé y que mucha gente me lo dice, que, oye, güey, es que tú te haces amigo de las piedras, todo esto, todo, ¿no? O sea, como que porque me gusta mucho conocer gente y todo esto. Haz de cuenta que en un evento de networking soy todo lo contrario. No puedo, o sea, me da Es que pena, ya me es da como, diferente. güey, no sé, o sea, como que no, o sea, porque se siente bien así, como que Sí, es todos otra estamos cosa, sí, fingiendo, exacto. ¿no? Entonces, Y todos quieren sacar algo de alguien. Entonces, o sea, ajá. no, cómprame. Entonces, Ven. definitivamente no va por ahí, va más como por el tema pues realmente rascarle un poquito a la gente y encontrar a la persona que hay detrás del puesto con el que estás hablando. Y para mí yo creo que eso ha funcionado mucho y Ok. pareciera como muy simple, o sea, me encantaría traerte una fórmula más No, pero es muy bueno. sofisticada, güey, pero la neta es que para mí eso ha sido, o sea, como que em, eso ha hecho que los clientes que tengo, que de repente me encantaría tener nuevos, o sea, y sí entran de repente cosas nuevas, pero pues sí construir relaciones de muy largo plazo con los clientes que tengo Perfecto. ahorita. Tengo una última duda sobre ese tema y es cómo vas subiendo los precios. O sea, ¿cómo haces? Entraste, a lo mejor cobras algo, pero ya van 2 años, 3 años o es diferente. ¿Cómo le haces sobre todo para un cliente que ya existe? No el nuevo, el nuevo a lo mejor le cobras el nuevo precio y listo, pero el que ya existe, ¿cómo le justificas el... Oye, Ya, pero es que tú me cobraste el año pasado menos y... sí, fíjate que con el tema de tándem a mediodía, también aparte de ser como todo este cambio de mindset y todo esto, también mediodía tiene que ver con un cambio de posicionamiento, porque yo me di cuenta que llevaba 10 años
en donde me contratan para hacer, voy a decir un ejemplo de algo que tal vez no es real, pero me contratas para hacer un póster, ¿ok? Para diseñarte ese póster. Pero lo que vale de ese póster no es el diseño, es lo que dice el póster. Ah, ok. Yo te estuve cobrando el diseño. Ya. La ejecución. Yo te estoy cobrando ese diseño, ¿no? Pero en realidad lo que vale es lo que dice. Ok. Bueno, ahora quiero empezar a cobrar lo que dice. No quiero empezar... O sea, el diseño también lo puedo hacer. O sea, lo hago, ¿no? Pero dijimos, es que sin llegar a ser una empresa consultora de estas que terminan vendiendo algo que no sabes qué es, ni siquiera, o sea, como esta cosa así súper... Sí, ¿cómo se baja eso? Sí, o sea, sin llegar a ese nivel, o sea, como un punto medio entre una agencia de diseño y una agencia de consultoría, Mediodía también fue una estrategia para poder cotizar distinto. Ok. En donde la neta también durante el tiempo, o sea, como que el primero del videíto de sistemas, que es una cosa así chiquitita, también ha ido escalando la mesa en donde te sientas, Ya. ¿no? O sea, como que ya esos proyectos ya no me los pasan a mí, ya ni siquiera me hablan. Okay. O sea, como que vas escalando un poco, y de repente, pues ya te sentaste en la mesa con el director. Entonces, si estás sentado con el director es porque este proyecto es caro, básicamente. Ya. O sea, Sí, si ya le entonces quitaron tiempo a esta persona. ha sido un poco así. O sea, como que la neta es que, a ver, pero también seguimos haciendo proyectos en donde estoy trabajando. Yo entiendo con quién estoy trabajando y estoy trabajando con un emprendedor que sabes que esa lana viene de su bolsa y que la lana que está acá es lana que no pagó en la colegiatura de sus hijos. O sea, en donde también está bueno como que mantenerte como bien real en ese sentido y los proyectos que son interesantes para nosotros. Yo peco mucho de emocionarme mucho por los... Me cuentas un proyecto y yo no estoy pensando en que si te voy a cobrar, o sea, lo podría hacer gratis, güey. Sí, claro. La neta lo podría hacer gratis, o sea, si somos bien honestos. Obviamente tengo que pagar una quincena. Ajá. Y no lo podemos hacer así siempre, pero por eso necesito un equipo, ¿sabes? Porque si por mí fuera yo viviría ahorita, güey, abajo de un puente. Sí, la neta. O sea, no sé si tan así, pero a mí, o sea, como que me dejo llevar por esa emoción que me da como solucionar el problema que me están poniendo enfrente, ¿no? Oye, René, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? ¿Lo has seguido o no? Quizá no consejo como tal, pero esta crítica a meterte en cosas que una persona percibe que no son tu especialidad. Ajá. Sí, o sea, de que, güey, ¿pero tú qué estás haciendo ahí? O sea, Ya. O sea, que esas cosas de repente vienen hasta con un poco de envidia, pero, pero creo que son recomendaciones de no hacer cierto tipo de cosas. O sea, creo que podría ser por ahí. O sea, no sé si es específicamente un consejo como tal, pero sí he recibido como ciertos cuestionamientos. O sea, por ejemplo, cuando estaba hablando de finanzas personales, Mm. ¿no? De tal vez no meterte en eso, pero era de, güey, o sea, Además, ve cómo lo estoy haciendo, ¿sabes? ve cómo es, Desde o el ángulo en el sea, que lo estoy abordando. y estoy conectando con la gente. Creo que quizá podría ir por ahí. Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores que te han dado? Eh, Me dijeron, eh, tú no eres diseñador. Mm. O sea, yo ya lo sabía. Así, en mi mente, atrás de mi mente, yo ya sabía. Siempre me sentí, nunca estudié diseño, pero me dediqué a eso 10 años. Mm. Pero como que no me definía como diseñador y yo sentía, es que los diseñadores son bien mamones. O sea, como que así, pero en realidad atrás de eso había como inseguridad. Porque yo sabía, viste como esta gente que agarra una guitarra y que lleva 2 clases
y ya puede hacer more than words. O sea, la que sea, no sé. O sea, pero que sabes que sus dedos se mueven diferente que los tuyos. Ah, sí, claro. O sea, que sabes Tiene que lo una trae. habilidad. O sea, trae. Hay una conexión en su cerebro que tú no traes. O sea, porque tú, pues, qué sé yo, no lo traes, simplemente. Lo mismo me pasaba con el diseño. Yo sabía que yo para hacer lo que el diseñador top del mundo, que yo admiro mucho, para hacer lo que él hace, o sea, yo le tendría que dedicar 10 veces el tiempo. Y tal vez ni siquiera llegaría, ¿sabes? O sea, como que Sí, sí, te entiendo. no era un talento nato. Sí. Yo ya lo sabía, pero, oye, yo creo que no eres diseñador. Viniendo de un jefe que te está pagando por eso. Me dice, yo te veo como en algo más generalista, como en producción. Me gusta mucho cómo resuelves cosas, pero creo que no eres diseñador. Y para mí fue así un balde de agua fría tremendo, pero al mismo tiempo muy liberador. Porque dije, sí es cierto. No, o sea, no soy diseñador. En ese momento me sentí una carga así que se fue. Se fue porque aparte entendí y empezaba a aprender a escribir. Empecé escribiendo copy y entendí, o sea, haciendo eso y haciendo conceptos, ahí sí me sentía como el que toca la guitarra. Ok. O sea, y ahí sí, o sea, sé que todavía me falta mucho por aprender y mejorar, lo que sea, pero ahí sí sé que me podría sentar en la mesa prima. con quien sea. No me daría miedo, o sea, con quien sea en el mundo, no me importa. O sea, como que como diseñador eso me daría pavor. Entonces, por eso yo empecé a contratar, cuando supe eso, dije, también me liberó mucho decir, voy a contratar a gente que es mejor que yo haciendo esto. Pasarlo. Entonces, güey, fue hermoso, hermoso, porque ya desde el punto de decir, yo no soy esto, yo ya podía, o sea, ya mi ego, ya no estaba, güey. Entonces, yo podía, a mí me daba mucho miedo antes, como cuando venía alguien a entrevista y que yo sabía que era mejor que yo. Híjole, güey. Okay. O sea, como que se siente feo, o sea, se sentía muy feo. Ajá. Y después de esto, creo que todo cambió. O sea, todo cambió porque como que se destapó algo en mí. Y me empecé a rodear de gente que es mejor que yo y se abrió un mundo. O sea, y a toda esa gente que yo le tenía miedo, digo, yo no sabía que le tenía miedo, pero a toda esa gente que yo decía, ese güey, ahorita son mis amigos. Sí. ¿Sabes? O sea, pero entonces eso fue un consejo que me dijo Marcelo antes de dejarme en una parada de camión, antes de bajarme del coche. Ten, a ver qué haces con esta información. Que yo no, o sea, que lo dijo así, porque este güey nada más así escupía. Ajá. Y me dice eso y no, él no tiene ni idea de que... Yo creo que si yo le pregunto no se acuerda que me lo dijo, pero definitivamente me cambió mucho. Chingón. ¿Qué libro, película, documental o serie, cualquiera, no tienen que ser todos, o incluso una pieza de arte, que te haya dejado marcado o haya hecho un cambio en tu forma de entender el mundo? No tienen que ser todas, pero... Ya, claro. Pues mira, casi cualquier disco de Jorge Drexler, Ok. dejando al lado el tema musical, de si te gustan las canciones o no te gustan las canciones. Pero él, cuando yo lo empecé a escuchar, cantaba un poco más de canciones de amor antes. Cada vez los discos se hacen más conceptuales, pero por ejemplo, hay un disco que se llama Salvavidas de Hielo, que habla sobre las migraciones humanas y sobre el movimiento. Para mí, o sea, como que escuchar, o sea, más allá de las canciones, lo que está escrito como compositor, como escritor, la verdad es que me inspira un montón. Ok. Buenísimo. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes.
Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, así como un norte o una brújula, ¿no? Una referencia de esto. Que estoy en este pedo. Pero acuérdate que esto y esto. ¿Qué sería? Mm, 3. Van a sonar terriblemente pesimistas. Yo esto se lo dije a una chica con la que trabajo, que llevo trabajando mucho con ella, Valeria. Yo se lo dije cuando la contraté recién. Y ella hasta ahorita como que todavía le tiembla el ojo. Porque le dije algo que creo mucho que es, primero, nada importa tanto. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahorita es distraernos de que nos vamos a morir y está buenísimo saberlo. O sea, que nada importa tanto, que no eres tan importante. Creo que se parecen un poquito. O sea, se parecen un poquito. O sea, no eres tan importante porque nadie sabe nada. Para mí eso es importantísimo saberlo. Se conecta mucho con el tema que hablábamos hace rato, del disfraz de la gente. Digo, güey, pues es que al final nadie es... todas las 12,000 generaciones que han existido en la humanidad se han sentido la generación elegida o la generación que ya lo entiende, pero ninguna, o sea, y tú ves a cualquiera, y cualquiera dices, güey, ¿neta hacían eso? O sea, como que, y eso va a seguir pasando para siempre, o sea, nadie sabe nada. Todos están ahí como medio tanteando el espacio, así como que... pero todos estamos medio ciegos en ese sentido. Entonces, percibir a la gente y percibir el mundo bajo esos ojos también puede ser muy liberador. Y creo que también hay otra que es, creo que el tercero sería que al final todo lo que hacemos se trata de estar contentos. O sea, también pudiera sonar demasiado simple, pero creo que, o sea, pensar eso, o sea, pensar, no importa qué estés haciendo, se trata de estar contento. Eso también creo que te puede ayudar a tomar decisiones. Okay. ¿Sabes? O sea, porque... A ver, y tal vez lo estoy reduciendo mucho. O sea, y podría ser un... pero... ¿Puedes dar un ejemplo? Pues sí. O sea, creo que, a ver, si regresamos al tema del interiorismo de oficinas. Estaba haciendo eso. La verdad es que resultaba un negocio muy rentable, pero no estaba contento. O sea, no estaba contento, la neta. Entonces, tomar esa decisión de hacerlo para estar contento, de trabajar para estar contentos, me llevó a dejar eso y me ha ido mucho mejor. Ok. Gracias. Gracias. Listo. A ti. Súper. Muchas gracias.